Cuando descubrí que mi esposo tenía una vida completamente secreta, a 10 metros de nuestra sala, mi primera reacción no fue llorar. Fue preguntarme cómo pude ser tan ciega durante 14 años. Me llamo Aurelia Mendoza. Tengo 68 años. Y lo que les voy a contar hoy va a hacer que se cuestionen todo lo que creen saber sobre las personas que viven bajo su mismo techo. Durante 14 años, mi esposo Baltasar se encerraba en nuestro garaje todos los días, de 3 a 6 de la tarde. Decía que estaba restaurando una motocicleta clásica que me iba a sorprender cuando terminara. Yo, como la esposa confiada que era, le llevaba agüita fresca y le gritaba desde afuera: «¿Cómo vas con tu proyecto, mi amor?» Y él me contestaba: «Ya casi, Aurelia. Va a quedar preciosa, ya verás». Pero aquí en Querétaro, donde hemos vivido toda nuestra vida, los garajes no son tan grandes. Y después de 14 años sin ver ni siquiera una llanta de esa supuesta motocicleta, algo dentro de mí empezó a hacer ruido. Un ruido que no me dejaba dormir, que me hacía caminar por la casa como alma en pena, que me tenía contando las horas hasta que Baltasar se metiera a ese maldito garaje. Si esta historia les está llamando la atención, por favor denle like, ayuda muchísimo al canal a llegar a más personas. Y si aún no están suscritos, háganlo ahorita porque tengo muchas más historias reales que contarles. También comenten de qué país nos están viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a toda América Latina. Yo sabía que algo no cuadraba. Una mujer de mi edad, después de 45 años de matrimonio, desarrolla un sexto sentido para estas cosas. Los sonidos que salían de ese garaje no eran de herramientas, eran voces, risas, y a veces, cuando ponía la oreja contra la puerta, juraba que escuchaba música romántica. Baltasar había puesto un candado especial, de esos que no se pueden abrir ni con ganzúa. Había cubierto la única ventana del garaje con tablas de madera, diciendo que necesitaba oscuridad para hacer ciertos trabajos de pintura. Y yo, como la tonta que fui durante tanto tiempo, le creí cada palabra. Pero ese martes 15 de marzo del 2023, cuando Baltasar salió a comprar cemento para supuestamente arreglar el piso del garaje, algo dentro de mí se rompió. Ya no podía más. Llamé a don Esteban, el cerrajero del barrio, y le dije: «Venga ahorita mismo. Tengo que entrar a mi propio garaje». Lo que encontré ahí adentro cambió mi vida para siempre. Y cuando digo para siempre, es para siempre. Porque descubrir que la persona con la que has compartido cama durante casi medio siglo te ha estado mintiendo en la cara todos los días, eso no se olvida nunca. Eso te marca el alma de una manera que no le deseo ni a mi peor enemiga. Nací en Querétaro un 23 de septiembre de 1955, en el barrio de San Francisquito, donde las casas eran chiquitas, pero los corazones eran grandes. Mi papá, Aurelio Vázquez, trabajaba en una fábrica de textiles, y mi mamá, Esperanza Morales, se dedicaba al hogar y a cuidar a nosotros 5 hermanos. Yo era la tercera, la del medio, la que siempre trataba de hacer las paces cuando mis hermanos se peleaban. Crecí en una época donde las mujeres nos casábamos jóvenes y nuestro trabajo era hacer felices a nuestros maridos. Terminé la secundaria y a los 18 años ya estaba prometida con Baltasar Mendoza, un muchacho 2 años mayor que yo, que trabajaba como mecánico en un taller del centro de la ciudad. Baltasar era guapo, eso sí, tenía esos ojos color miel que te hacían derretir y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Era detallista, romántico, y durante nuestro noviazgo me conquistó completamente. Me llevaba serenatas, me escribía cartitas de amor y siempre me decía: «Aurelia, tú vas a ser la única mujer de mi vida, te lo prometo ante Dios». Nos casamos el 14 de febrero de 1974, el Día del Amor y la Amistad. Fue una boda sencilla en la parroquia de San Francisco, con mis papás, mis hermanos y la familia de Baltasar. Su mamá, doña Concepción, me abrazó ese día y me dijo: «Cuida mucho a mi hijo, Aurelia. Es un buen hombre, pero todos los hombres necesitan una mujer fuerte que los guíe». En aquel entonces, vivíamos en una casita de 2 recámaras que rentábamos cerca del centro. Baltasar seguía trabajando como mecánico y ganaba lo suficiente para que yo me dedicara al hogar. Pronto llegaron nuestros hijos, Leonardo en 1977 y Sofía en 1979.
2 chambitas preciosos que llenaron nuestra casa de risas y travesuras. Durante esos primeros años de matrimonio, todo parecía perfecto. Baltasar era un papá cariñoso, un esposo atento y un hombre trabajador. Los fines de semana nos íbamos al parque a volar papalotes con los niños o visitábamos a la familia. Era la vida que toda mujer de mi generación soñaba tener. En 1985, cuando Leonardo tenía 8 años y Sofía 6, logramos comprar nuestra propia casa en la colonia Jardines de Querétaro. Era una casa pequeña pero bonita, con 2 recámaras, una sala comedor, cocina y un garaje que en ese entonces usábamos como bodega. Ahí guardábamos las decoraciones navideñas, los juguetes viejos de los niños y las herramientas de Baltasar. Mi familia política siempre fue muy unida, especialmente Yazmín Cervantes, prima hermana de Baltasar, que era apenas 5 años menor que yo. Yazmín era una mujer muy guapa, elegante, con un modo de hablar muy fino, que siempre me hizo sentir un poquito inferior. Ella había estudiado hasta la preparatoria, algo que en esa época no era común para las mujeres de nuestra clase social. Durante los primeros años, Yazmín vivía aquí en Querétaro y venía seguido a visitarnos. Era muy cariñosa con mis hijos, les traía regalitos y siempre me ayudaba con los quehaceres cuando había reuniones familiares. Pero en 1995, cuando mis hijos ya estaban grandes, Yazmín nos dijo que se iba a vivir a Guadalajara porque había conseguido un trabajo muy bueno en una empresa de seguros. La despedida fue muy emotiva. Yazmín lloró mucho, abrazó a toda la familia y le dijo a Baltasar: «Primo, vas a hacer mucha falta. Eres como el hermano que nunca tuve». Desde entonces, solo la veíamos en Navidad y en ocasiones muy especiales, cuando venía de visita desde Guadalajara. Los años 90 fueron buenos para nosotros. Baltasar había abierto su propio tallercito mecánico y le iba muy bien. Los niños crecían sanos y felices. Leonardo mostró talento para los números y Sofía era muy buena estudiante. Yo me había involucrado en los grupos de la iglesia y tenía mis amigas del barrio con las que me juntaba a hacer labores y a platicar. En el 2009, cuando cumplimos 35 años de casados, Baltasar me dijo que quería hacer algo especial para celebrar. «Aurelia», me dijo una tarde mientras cenábamos, «he estado pensando que ya es hora de que tenga un hobby. Toda la vida he trabajado, y ahora que los niños ya están grandes y el taller me da para vivir bien, quiero dedicarme a algo que me guste». Le pregunté qué tenía en mente, y él me contó que desde joven había soñado con restaurar una motocicleta clásica. «Hay una Harley Davidson del 78 que vi en un Deshuesos», me dijo con los ojos brillando. «Está hecha pedazos, pero con paciencia y dedicación puedo dejarla como nueva. Va a ser mi proyecto de jubilación». La idea me pareció maravillosa. Pensé que era hermoso que mi esposo tuviera una ilusión, algo que lo mantuviera ocupado y contento. Le dije que usara el garaje para su proyecto, que yo podía estacionar mi carrito afuera sin problema. Así comenzó lo que ahora sé que fue la mentira más elaborada de mi vida. En marzo del 2009, Baltasar empezó a acondicionar el garaje para su proyecto de restauración. Compró herramientas nuevas, instaló mejor iluminación y puso un candado especial en la puerta. «Es por seguridad», me explicó. «Las herramientas están muy caras y no quiero que nos las roben». Al principio todo parecía normal. Baltasar entraba al garaje después de la comida, alrededor de las 3 de la tarde, y salía a las 6 en punto para cenar conmigo. Durante esas 3 horas, yo escuchaba ruidos de herramientas, a veces música de la radio, y ocasionalmente lo oía silbando o hablando solo, como hacen los hombres cuando están concentrados en algo que les gusta. «¿Cómo vas con la moto, mi amor?», le preguntaba cuando salía del garaje con las manos supuestamente sucias de grasa. Y él me contestaba con una sonrisa: «Poquito a poco, Aurelia. Esto requiere mucha paciencia, pero va a quedar preciosa, ya verás». Los primeros meses me emocionaba mucho su proyecto. Le compraba revistas de motocicletas, le preparaba sus comidas favoritas para que tuviera energía para trabajar, y hasta llegué a sugerir que podríamos hacer un viaje en la moto cuando estuviera terminada. «Nos vamos a Guadalajara a visitar a Yazmín», le dije un día. «Imagínate la cara que va a poner cuando nos vea llegar en tu Harley». Baltasar sonrió, pero noté algo raro en sus ojos.
como si mi comentario lo hubiera puesto nervioso. Sí, mi amor, me dijo, pero eso va a ser hasta dentro de mucho tiempo. Restaurar una moto clásica no es cosa de días. Durante el 2010, la rutina se estableció completamente. Todos los días, de lunes a sábado, Baltasar entraba al garaje a las 3 en punto y salía a las 6. Los domingos decía que necesitaba descansar del proyecto. Hasta Dios descansó el 7º día, bromeaba. Al principio no le daba mucha importancia a los ruidos que escuchaba desde la casa, pero conforme pasaban los meses, empecé a notar cosas extrañas. A veces escuchaba voces, como si estuviera viendo televisión o hablando por teléfono. Cuando le preguntaba, me decía que escuchaba tutoriales en YouTube para aprender técnicas de restauración. Es increíble todo lo que puedes aprender en Internet, me decía. Hay chavos que explican paso a paso cómo desarmar un motor, cómo pulir las piezas cromadas, todo. También noté que compraba muchas cosas que no parecían herramientas para motocicletas. Un día llegó con bolsas del súper que escondió rápidamente. Cuando le pregunté qué había comprado, me dijo: aceites especiales para el motor, Aurelia. Son muy caros, y quería que no te preocuparas por el gasto. Pero yo llevaba 40 años manejando la economía de la casa. Sabía perfectamente cuánto costaban los aceites para motores, y las bolsas que vi no eran de refacciones. Eran bolsas de comida, como si hubiera comprado ingredientes para cocinar. En 2011, las cosas se pusieron más raras. Baltasar instaló una ventana nueva en el garaje, pero inmediatamente la cubrió con tablas de madera. Necesito oscuridad total para hacer ciertos trabajos de pintura, me explicó. La luz natural puede afectar el secado de algunas partes. También cambió el candado por uno más sofisticado, de esos que tienen combinación numérica. Es más seguro, me dijo. Ya sabes que en el barrio han andado robando mucho. Lo que más me llamaba la atención era que nunca vi ni una sola pieza de la supuesta motocicleta. Ni un tornillo, ni una llanta, ni siquiera las bolsas de las refacciones que supuestamente compraba. Todo está adentro del garaje, me decía cuando le preguntaba. Cuando esté lista, te voy a dar la sorpresa de tu vida. Durante 2012 y 2013, empecé a desarrollar una ansiedad que no podía explicar. Era como si mi instinto de mujer me estuviera gritando que algo no estaba bien, pero mi mente racional me decía que estaba siendo paranoica. Mis amigas del grupo de oración me decían que era normal, que después de tantos años de matrimonio, una se vuelve aprensiva. Dale tiempo a Baltasar, me aconsejaba mi comadre Esperanza. Los hombres necesitan sus espacios. Es sano que tenga un hobby. Pero lo que me tenía inquieta no era que tuviera un hobby. Era la sensación de que me estaba escondiendo algo. Los ruidos que salían del garaje no sonaban como trabajo de mecánica. Sonaban como vida. Como si alguien estuviera viviendo allá dentro. Una tarde de agosto del 2013, mientras regaba las plantas del patio, escuché algo que me heló la sangre. Era una risa de mujer, muy clara, muy distintiva. Me quedé paralizada con la manguera en la mano, preguntándome si había escuchado bien. «¿Baltasar?», grité hacia el garaje. «¿Estás viendo algo en la televisión?». «Sí, mi amor», me contestó después de unos segundos que me parecieron eternos. «Es un documental sobre motocicletas clásicas. Tiene entrevistas muy interesantes». Pero yo conocía la diferencia entre la risa grabada de un documental y la risa en vivo de una persona. Y lo que había escuchado era definitivamente en vivo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, dándole vueltas en la cabeza a esa risa. ¿Era posible que mi esposo estuviera metiendo a alguien al garaje? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? ¿Y quién? Al día siguiente decidí hacer una prueba. A las 3:30, cuando ya llevaba media hora Baltasar en el garaje, salí al patio con la excusa de tender ropa. Me acerqué a la pared del garaje y puse el oído contra la pared. Lo que escuché me confirmó mis peores sospechas. Había 2 voces, la de Baltasar y la de una mujer. Estaban hablando bajito, pero se escuchaban claramente. No pude distinguir las palabras, pero el tono era íntimo, cariñoso, como el tono que usan las parejas cuando están platicando en la intimidad. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. ¿Mi esposo tenía a otra mujer en nuestro garaje? ¿Era eso lo que había estado haciendo durante más de 4 años?
¿No había ninguna motocicleta? ¿Todo había sido una mentira? Me regresé a la casa temblando. Me senté en la cocina y traté de tranquilizarme. Quizás había sido mi imaginación. Quizás estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que lo que había escuchado era real. Durante las siguientes semanas, mi comportamiento cambió completamente. Me volví obsesiva, vigilante. Todos los días, a las 3 en punto, encontraba una excusa para salir al patio y escuchar. Y todos los días confirmaba mis sospechas. Había una mujer en ese garaje. A veces escuchaba música romántica. Otras veces, sonidos que preferí no identificar. Y en ocasiones, conversaciones largas y aparentemente íntimas. Era como si mi esposo tuviera una vida completamente paralela, a 10 metros de nuestra recámara matrimonial. La situación se volvió insostenible. Empecé a bajar de peso por los nervios. No podía concentrarme en nada. Mis amigas me preguntaban qué me pasaba, pero yo no sabía qué decirles. ¿Cómo iba a explicar que sospechaba que mi esposo tenía a otra mujer escondida en nuestro propio garaje? En diciembre del 2013, durante la cena de Nochebuena, Yasmín vino de visita desde Guadalajara, como siempre hacía en las fiestas navideñas. Pero esta vez noté algo diferente en la dinámica entre ella y Baltasar. Se veían cómplices, como si compartieran secretos. Durante la cena Yasmín comentó: «Primo, me da mucho gusto verte tan contento. Se te ve radiante». Baltasar sonrió de una manera que no había visto en años. «Es que tengo mi proyecto de la motocicleta», dijo. «Me tiene muy emocionado». «Ay, sí», dijo Yasmín. «Espero conocerla pronto. Debe estar quedando preciosa». Pero había algo en el tono de su voz, una complicidad que me hizo sentir excluida de una conversación que no terminaba de entender. Era como si estuvieran hablando en código delante de mí. El año 2014 marcó el inicio de mi verdadera tortura mental. La rutina del garaje se había vuelto tan predecible como el amanecer. Todos los días a las 3 en punto, Baltasar se metía a su proyecto y salía exactamente a las 6. Pero yo ya no podía fingir que no sabía lo que estaba pasando. Una tarde de febrero, mientras lavaba trastes en la cocina, escuché algo que me partió el alma. Era Baltasar cantando, pero no estaba cantando solo. Había otra voz, una voz de mujer, que cantaba con él una canción de José José. Lo que no fue no será. Cantaban a dúo, y en sus voces había una intimidad que me hizo sentir como si me hubieran dado una puñalada en el pecho. Esa canción había sido nuestra canción cuando éramos novios, la que bailamos el día de nuestra boda. Y ahora mi esposo la estaba cantando con otra mujer en nuestro garaje, mientras yo lavaba los platos de su comida. Me senté en el suelo de la cocina y lloré como no había llorado en años. Lloré por mi matrimonio, por mi confianza rota, por los años de mentiras, pero sobre todo, lloré por mi propia ingenuidad. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había creído durante tantos años que mi esposo estaba restaurando una motocicleta? Esa noche, cuando Baltasar se metió a bañar, revisé su celular por primera vez en 40 años de matrimonio. No encontré nada sospechoso en sus mensajes o llamadas, pero eso no me tranquilizó. Un hombre que podía mantener una mentira tan elaborada durante tantos años, seguramente sabía cómo borrar evidencias. Durante marzo y abril del 2014, mi investigación se volvió más sistemática. Empecé a llevar un diario donde anotaba todo lo que escuchaba desde el garaje. Las horas exactas, los sonidos, las conversaciones. También comencé a observar los patrones de comportamiento de Baltasar. Noté que algunos días llegaba más feliz que otros. Los martes, jueves y sábados parecía especialmente contento, mientras que los lunes, miércoles y viernes se veía más tenso. Era como si tuviera 2 tipos de días diferentes en su rutina secreta. También observé que compraba cosas raras. Una vez lo vi llegar con flores, pero cuando le pregunté para qué eran, me dijo que había comprado un insecticida en aerosol para las plantas. Otra vez llegó con una bolsa de pan dulce, pero cuando busqué el pan en la cocina, no estaba por ningún lado. «¿No compraste pan dulce?», le pregunté. «¿Cuál pan dulce?», me contestó con cara de confundido. «Creo que te confundiste, Aurelia». Pero yo no me había confundido. Había visto claramente la bolsa de la panadería El Buen Gusto, que está a 3 cuadras de la casa. En mayo del 2014, decidí hacer algo que nunca pensé que haría.
seguir a mi esposo. Una tarde, cuando salió con la excusa de comprar refacciones para la moto, me puse mi suéter y lo seguí a distancia prudente. Para mi sorpresa, no fue a ninguna tienda de refacciones. Fue directo al mercado central y compró comida. Frutas, verduras, carne molida, tortillas frescas, como si estuviera comprando para una comida especial. Después fue a una florería y compró un ramo de rosas rojas. Lo seguí de regreso a la casa, pero me adelanté por otra calle para llegar antes que él. Cuando llegó, entró directamente al garaje con todas sus compras. No trajo nada a la casa. Esa tarde, los sonidos que salieron del garaje fueron diferentes. Escuché risas, música alegre y algo que sonaba como una pequeña celebración. También olí comida cocinándose, lo cual era imposible porque en el garaje no había estufa. O eso era lo que yo creía. Durante los siguientes meses, mi salud mental se deterioró considerablemente. No podía dormir bien. Había perdido casi 10 kilos y mis amigas empezaron a preocuparse por mí. «Te ves muy demacrada, Aurelia», me dijo mi comadre Esperanza. «¿Estás enferma?» ¿Cómo le iba a explicar que estaba enferma del alma? Que llevaba más de 5 años viviendo con un extraño que se hacía pasar por mi esposo. En septiembre del 2014, algo cambió en la rutina de Baltasar. Empezó a recibir llamadas telefónicas que contestaba en voz muy baja, alejándose de mí. Cuando le preguntaba quién había llamado, siempre tenía excusas, que sí era del taller, que sí era un cliente, que sí era alguien vendiendo seguros. Una noche, escuché que hablaba por teléfono en el patio. Me acerqué sin hacer ruido y alcancé a escuchar parte de la conversación. «Mañana no puedo, amor. Aurelia va a estar en casa todo el día. Sí, ya sé que hace mucho que no nos vemos. El viernes podemos estar más tiempo. Te lo prometo. Amor». Le había dicho amor a alguien por teléfono. Mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con el que había compartido 40 años de mi vida, le estaba diciendo amor a otra mujer. Me regresé a la recámara en silencio y me acosté fingiendo que estaba dormida cuando él entró. Pero pasé toda la noche despierta, planeando qué hacer con esa información. Al día siguiente era viernes, uno de los días que había notado que Baltasar estaba especialmente contento después de su sesión en el garaje. Decidí que ese día iba a terminar con mi tortura. Iba a averiguar de una vez por todas qué estaba pasando en ese garaje, pero no sabía cómo hacerlo. El candado era imposible de abrir sin la combinación, y las ventanas estaban completamente cubiertas. Pensé en contratar a un detective privado, pero no tenía dinero propio para pagarlo. Todo estaba a nombre de Baltasar. Fue entonces cuando recordé a don Esteban, el cerrajero del barrio. Era un hombre discreto y confiable que había trabajado para varias familias de la colonia. Decidí que el próximo día que Baltasar saliera de la casa, iba a llamar a don Esteban para que abriera esa puerta. La oportunidad llegó el martes 15 de marzo del 2023. Habían pasado casi 14 años desde que empezó la mentira de la motocicleta. 14 años de mi vida viviendo en la incertidumbre, en la sospecha, en el dolor de saberme engañada pero sin poder probarlo. Esa mañana Baltasar me dijo que tenía que salir a comprar cemento para reparar el piso del garaje. «Se ha estado cuarteando», me explicó. «Necesito arreglarlo antes de que se haga más grande el problema». En cuanto vi su coche desaparecer por la esquina, marqué el número de don Esteban. «Don Esteban», le dije con la voz temblorosa, «necesito que venga a mi casa ahorita mismo. Es urgente». «¿Qué pasó, señora Aurelia? ¿Se quedó encerrada?» «Algo así», le contesté. «Tengo que entrar a mi propio garaje y no tengo las llaves. ¿Puede venir?» Don Esteban llegó en menos de 20 minutos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había visto muchas cosas en su trabajo. Cuando vio el candado sofisticado de nuestro garaje, silbó bajito. «Este es un candado muy caro, señora Aurelia. ¿Está segura de que quiere que lo abra?» «Segurísima», le contesté con una determinación que no sabía que tenía. «Es mi casa y es mi garaje. Tengo derecho a saber qué hay adentro». Don Esteban trabajó durante casi 30 minutos con herramientas especiales. Finalmente, escuchamos el clic del candado abriéndose. «Listo», me dijo. «¿Quiere que me quede mientras usted revisa?» «No», le contesté. «Esto es algo que tengo que hacer sola». Le pagué a don Esteban y esperé a que se fuera. Después me quedé parada frente a la puerta del garaje durante varios minutos,
con la mano en la manija, preguntándome si realmente quería saber la verdad. Pero ya no había vuelta atrás. Respiré profundo y abrí la puerta. Si me dijeran que cuando abrí esa puerta me iba a encontrar con un mundo completamente diferente, no les habría creído. Pero eso fue exactamente lo que pasó. No era un garaje, era un apartamento completo. Un apartamento donde había estado viviendo una vida paralela a 10 metros de mi recámara. Lo primero que vi fue un sofá-cama perfectamente arreglado, con cojines bordados y una manta tejida que yo no conocía. A un lado había una mesita de centro con revistas de mujeres, una taza de café con restos frescos y un cenicero con colillas de cigarrillos con filtro rosa. Yo sabía que Baltasar no fumaba. Contra la pared izquierda había una cocineta completa que me quitó el aliento. Una parrilla eléctrica de 2 hornillas, un horno de microondas, un refrigerador pequeño y gabinetes llenos de trastes que nunca había visto. En el fregadero había 2 platos sucios y 2 vasos, como si hubieran desayunado 2 personas esa misma mañana. Pero lo que realmente me destrozó fue la pared del fondo. Estaba completamente cubierta de fotografías de Yasmín Cervantes, la prima de Baltasar que supuestamente vivía en Guadalajara. Yasmín en la playa, Yasmín en restaurantes elegantes, Yasmín sonriendo a la cámara con vestidos que nunca le había visto. Y en muchas de las fotos, Yasmín estaba acompañada de 2 niños que yo no conocía. En la esquina derecha había un closet abierto lleno de ropa de mujer. Vestidos, blusas, zapatos, ropa interior. Todo de la talla de Yasmín. Y en el suelo del closet había maletas que reconocí. Las había visto en casa de Yasmín años atrás, antes de que supuestamente se mudara a Guadalajara. Sobre una cómoda había un tocador completo con maquillajes, perfumes y una libreta abierta que resultó ser una agenda. Con manos temblorosas, la tomé y empecé a leer. Las páginas estaban llenas de citas fechadas. 15 de enero, Yaz viene 3:06 p.m. 18 de enero, videollamada 4 p.m. 22 de enero, Yaz viene 3:06 p.m. Llevar flores. 25 de enero, videollamada larga 4:06 p.m. Las entradas se remontaban a años atrás. Había cientos de ellas. Una rutina perfectamente organizada que había estado funcionando bajo mis narices durante más de una década. En el centro del cuarto había una computadora que estaba encendida. La pantalla mostraba un programa de videollamadas con el historial de conversaciones. Los nombres eran códigos, pero las fechas coincidían perfectamente con la agenda. Amor mío, había sido la conversación más reciente. Apenas el día anterior. Pero lo que me terminó de destruir fue lo que encontré en el refrigerador. Estaba lleno de comida fresca, bebidas, y en el congelador había un pastel de cumpleaños a medio comer que decía: «Feliz cumpleaños, Dylan». 15 años. Dylan. Había un niño de 15 años llamado Dylan cuyo cumpleaños había sido celebrado en mi garaje. En una mesa pequeña junto al refrigerador encontré más evidencias. Tarjetas de cumpleaños firmadas «Con amor, papá Baltasar» y «Para el mejor hijastro del mundo». Hijastro. Baltasar tenía hijastros, niños que consideraba sus hijos y que yo nunca había conocido. Me senté en el sofá-cama porque las piernas ya no me sostenían. El mundo se había puesto de cabeza en cuestión de minutos. Durante 14 años mi esposo había estado viviendo una vida completamente paralela. No solo tenía otra mujer, tenía otra familia. Yasmín nunca se había ido a Guadalajara. Había estado aquí todo el tiempo, a 20 minutos de mi casa, criando a sus hijos con mi esposo como figura paterna. En un cajón de la cómoda encontré documentos que me helaron la sangre. Recibos de gastos médicos a nombre de Dylan y Jimena Cervantes, con Baltasar Mendoza como responsable económico. Boletas de calificaciones donde aparecía como contacto de emergencia. Fotos de festivales escolares donde Baltasar aparecía orgulloso junto a los niños, como cualquier papá en una graduación. También había cartas de amor entre Yasmín y Baltasar, que se remontaban a 1995, el año que ella supuestamente se fue a Guadalajara. En una de ellas, fechada en diciembre de 1995, Yasmín escribía: «Mi amor, ya no aguanto más esta situación. Quiero que estés con nosotros todo el tiempo, no solo unas horas escondidos. Dylan ya pregunta por qué su papá solo puede visitarnos en secreto. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? ¿Cuándo vamos a poder ser una familia de verdad?»
Y la respuesta de Baltasar, en su letra que conocía también: paciencia, mi amor. Aurelia no sospecha nada. El plan del garaje va a funcionar perfectamente. Vamos a poder estar juntos todos los días sin que nadie se dé cuenta. Solo necesitamos tiempo para organizarlo todo. El plan del garaje. Todo había sido planeado desde el principio. La supuesta motocicleta, las herramientas, las excusas sobre necesitar privacidad. Todo había sido una elaborada mentira para poder estar con su verdadera familia, sin dejar a la esposa que le daba estabilidad económica y social. En otra carta, Yasmín le reclamaba: Baltasar, Jimena ya tiene 13 años y sigue preguntando por qué no puede conocer a sus medios hermanos, Leonardo y Sofía. ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta mentira? Yo también tengo derecho a ser feliz abiertamente. Medios hermanos. Dylan y Jimena eran medios hermanos de mis hijos. Baltasar había tenido hijos con Yasmín mientras estaba casado conmigo. Y no solo eso, los había reconocido, los había criado, había estado presente en sus vidas de una manera que nunca lo estuvo completamente con Leonardo y Sofía, porque siempre estaba trabajando o cansado. Seguí revisando y encontré videos en la computadora. Videos familiares de cumpleaños, navidades, primeras comuniones. En todos aparecían Baltasar, Yasmín, Dylan y Jimena como una familia perfecta y feliz. Baltasar se veía relajado, sonriente, cariñoso de una manera que yo llevaba años sin ver en casa. En uno de los videos, grabado apenas unos meses atrás, Jimena le decía a Baltasar: «Papá, ¿cuándo vamos a poder salir juntos como familia normal?» Ya me da pena decirles a mis amigas que mi papá siempre está ocupado cuando quieren conocerlo. Y Baltasar le respondía: «Pronto, mi amor. Papá está arreglando unas cosas importantes. Pronto vamos a poder estar juntos sin escondernos». Arreglando unas cosas importantes. Seguramente estaba planeando dejarme. Después de 49 años de matrimonio, después de haber construido una vida juntos, después de haber criado hijos juntos, estaba planeando abandonarme por una vida que ya había estado viviendo en secreto durante 14 años. Me quedé en ese garaje apartamento durante más de 2 horas, revisando cada rincón, cada foto, cada documento. Era como descubrir que había estado casada con un fantasma. El hombre que desayunaba conmigo todas las mañanas, que veía televisión conmigo en las noches, que dormía a mi lado, era completamente diferente al hombre que tenía esta vida secreta. Encontré facturas de servicios públicos. Baltasar había instalado luz y agua independientes en el garaje. Había pagado por conexión de internet de alta velocidad. Incluso había un aire acondicionado pequeño para los días calurosos. Todo lo necesario para que Yasmín pudiera pasar horas cómodamente en ese espacio. También había medicinas, pastillas para la presión, vitaminas prenatales, medicamentos para niños. Era como si fuera la casa de una familia completa, con todas las necesidades cubiertas. En un álbum de fotos, encontré algo que me destrozó completamente. Fotos de Yasmín embarazada, con Baltasar posando orgulloso junto a su vientre. Fotos del día que nació Dylan, con Baltasar cargando al bebé en el hospital. Fotos de Jimena dando sus primeros pasos, con Baltasar aplaudiendo de fondo. Mi esposo había vivido la experiencia completa de ser padre otra vez. Había estado presente en cada momento importante de esos niños, mientras yo creía que estaba restaurando una motocicleta en el garaje. Lo más doloroso era darme cuenta de que no había sido solo una aventura o una infidelidad. Había sido una vida paralela completa. Baltasar tenía 2 familias, 2 rutinas, 2 versiones de sí mismo. Conmigo era el esposo tradicional y cansado de tantos años de matrimonio. Con Yasmín era el hombre enamorado, el padre presente, el compañero atento. Cuando finalmente salí del garaje, ya eran casi las 5 de la tarde. Baltasar regresaría pronto con su supuesto cemento para reparar el piso. Cerré la puerta cuidadosamente y volví a poner el candado, pero no lo aseguré completamente. Tenía que decidir qué hacer con toda esta información. Entré a la casa y me senté en la cocina, tratando de procesar todo lo que había descubierto. 49 años de matrimonio, reducidos a una mentira elaborada. 14 años de mi vida, viviendo como una tonta que creía en la historia de una motocicleta que nunca existió. Pero más que dolor, lo que empezaba a sentir era coraje. Un coraje que crecía en mi pecho como fuego.
Baltasar no solo me había engañado, me había robado 14 años de mi vida. Me había hecho sentir loca, paranoica, cuando mis instintos habían estado correctos todo el tiempo. Cuando escuché el coche de Baltasar llegando, ya había tomado una decisión. No iba a confrontarlo inmediatamente. Primero iba a armar mi plan. Iba a reunir más evidencias. Iba a prepararme legalmente. Y después iba a desenmascarar su mentira de la manera más contundente posible. Pero para eso necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién recurrir. Esa noche actué como si nada hubiera pasado. Cuando Baltasar llegó con sus bolsas de cemento, le pregunté cómo le había ido. Le serví la cena y platiqué con él sobre cosas cotidianas como cualquier otra noche de nuestros 49 años de matrimonio. Pero por dentro, cada palabra suya me sonaba falsa. Cada sonrisa me parecía una burla. «Mañana voy a empezar a reparar el piso del garaje», me dijo mientras cenaba. «Va a hacer mucho ruido, así que mejor sal a hacer mandados para que no te moleste». ¡Qué conveniente! Seguramente había planeado una sesión especial con Yasmín para el día siguiente y necesitaba que yo estuviera fuera de la casa. Pero esta vez, las cosas iban a ser diferentes. «Sí, mi amor», le contesté con la voz más dulce que pude fingir. «Aprovecho para ir a visitar a mi hermana Rosa. Hace tiempo que no platicamos». Al día siguiente, en cuanto Baltasar se metió al garaje con sus herramientas, salí de la casa y manejé directamente a casa de mi hermana Rosa. Ella vivía del otro lado de la ciudad, en la Colonia Centro, y era la única persona en quien podía confiar completamente. Rosa es 2 años menor que yo, pero siempre ha sido la más inteligente de la familia. Estudió hasta la universidad y trabajó como secretaria en un bufete de abogados durante 30 años antes de jubilarse. Si alguien podía ayudarme a manejar esta situación legalmente, era ella. Cuando llegué a su casa, Rosa se dio cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. «Aurelia», me dijo en cuanto abrió la puerta, «te ves terrible. ¿Qué pasó?» Me senté en su sala y le conté todo, desde las primeras sospechas hasta el descubrimiento del día anterior. Rosa me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo su cara iba cambiando de sorpresa a indignación conforme avanzaba mi relato. «Ese desgraciado», dijo cuando terminé de contarle. 49 años de matrimonio, y te ha estado engañando así. Aurelia, esto no se puede quedar así. «Lo sé», le contesté, «pero no sé cómo manejarlo. Necesito evidencias más contundentes. Necesito probar todo lo que descubrí». Rosa se puso en modo de acción inmediatamente. «Está bien», me dijo. «Vamos a hacer esto profesionalmente. Primero, necesitamos fotografiar todo lo que encontraste en el garaje. Segundo, necesitamos evidencia de que Yasmín viene regularmente a tu casa. Y tercero, necesitamos documentar la situación económica para el divorcio». ¿Divorcio? La palabra me salió como un susurro. Durante 49 años, nunca había considerado esa posibilidad. «Aurelia», me dijo Rosa tomándome las manos, «tu esposo te ha estado robando la vida. No solo te fue infiel, te mintió durante 14 años y te hizo sentir como si estuvieras loca. Eso no se perdona. Mereces ser feliz, aunque sea a los 68 años. Rosa tenía razón, pero la idea del divorcio me aterraba. Era una mujer de casi 70 años que había sido ama de casa toda la vida. ¿Cómo iba a sobrevivir sola? ¿Dónde iba a vivir? ¿Con qué dinero? «No te preocupes por eso ahorita», me dijo Rosa como si hubiera leído mis pensamientos. «Primero vamos a reunir las evidencias. Después vemos qué hacer». Me quedé en casa de Rosa hasta las 5 de la tarde, planeando nuestra estrategia. Decidimos que al día siguiente, cuando Baltasar saliera a trabajar, Rosa vendría conmigo para fotografiar todo el contenido del garaje. También acordamos que iba a instalar una cámara escondida para documentar las visitas de Yasmín. «¿Tú crees que vendrá mañana?», me preguntó Rosa. Revisé mentalmente la agenda que había encontrado. Según lo que vi, los miércoles siempre hay videollamada a las 4, pero los viernes viene en persona. «Perfecto», dijo Rosa. «Mañana documentamos todo, y el viernes grabamos la visita». Cuando regresé a mi casa esa tarde, Baltasar estaba saliendo del garaje con sus herramientas. Se veía sudoroso y cansado, pero también tenía esa expresión de satisfacción que yo ya había aprendido a reconocer. «¿Cómo te fue con el piso?», le pregunté. «Muy bien»,
me contestó. Ya está reparado. Mañana solo necesito lijar algunas partes, y va a quedar perfecto. Mentiroso. No había reparado ningún piso. Había estado con Yasmín toda la tarde, probablemente celebrando que habían evitado ser descubiertos una vez más. Esa noche, mientras Baltasar dormía a mi lado, me quedé despierta planeando cada detalle de lo que íbamos a hacer. Por primera vez en 14 años, sentía que tenía control sobre la situación. Ya no era la esposa ingenua que creía en historias de motocicletas. Era una mujer que iba a luchar por su dignidad. El miércoles por la mañana, en cuanto Baltasar se fue al taller, Rosa llegó con una cámara profesional y un técnico en electrónicos que era amigo de su hijo. «Este es Mario», me presentó Rosa. «Él nos va a ayudar a instalar un sistema de cámaras que no se note». Mario era un muchacho de unos 30 años, muy profesional y discreto. Cuando le explicamos la situación, se puso serio. «Señora», me dijo, «lo que vamos a hacer es completamente legal porque es su propiedad. Pero necesitamos ser muy cuidadosos para que no se den cuenta. Primero documentamos todo el contenido del garaje. Rosa fotografió cada rincón, cada objeto, cada documento. Las fotos de Yasmín en las paredes, la ropa en el closet, la agenda con las citas, los medicamentos, las facturas. Todo quedó perfectamente documentado. Mario instaló 2 cámaras minúsculas, una en una esquina del techo que no se notaba entre las vigas, y otra escondida entre los libros de una repisa. También puso un micrófono direccional que grababa conversaciones con perfecta claridad. «El sistema se activa automáticamente cuando detecta movimiento», me explicó Mario, «y graba en alta definición con audio crystal clear. Todo se guarda en una memoria que pueden revisar desde una aplicación en su celular. El sistema costaba más dinero del que yo tenía disponible, pero Rosa lo pagó sin dudarlo. «Es una inversión en tu libertad», me dijo. Terminamos el trabajo justo a tiempo. A las 2:30 ya habíamos restaurado todo, a su lugar original, y Rosa y Mario se habían ido. Cuando Baltasar llegó para su sesión de las 3, yo estaba en la cocina preparando agua fresca como cualquier día normal. A las 4 en punto exactas, mi celular vibró con una notificación de la aplicación de las cámaras. El sistema se había activado. Con manos temblorosas, abrí la aplicación y vi lo que había estado sospechando durante años. Baltasar estaba sentado frente a la computadora, hablando por videollamada con Yasmín. En la pantalla se veía claramente la cara de ella, sonriente y cariñosa. Detrás de Yasmín se veía una cocina que no reconocí, probablemente su verdadera casa aquí en Querétaro. «Mi amor», le decía Baltasar a la pantalla, «mañana no voy a poder verte porque Aurelia va a estar en casa todo el día, pero el viernes podemos estar juntos más tiempo». «¿Ella sigue sin sospechar nada?», preguntó Yasmín. «Nada», contestó Baltasar riéndose. «Sigue creyendo lo de la motocicleta. A veces creo que podría traer una banda de mariachis aquí, y ella pensaría que son ruidos de herramientas». Los dos se rieron de mi ingenuidad. Se burlaron de la esposa tonta que había estado creyendo sus mentiras durante 14 años. En ese momento, sentí como si me hubieran dado una cachetada. «Los niños te mandan saludos», siguió Yasmín. «Dylan sacó puros 10 en matemáticas y Jimena ya está preparando el baile para el festival del Día de las Madres». «Diles que estoy muy orgulloso», respondió Baltasar con una ternura que yo llevaba años sin escuchar en su voz. «El sábado vamos a celebrar las calificaciones de Dylan. Voy a llegar temprano para que tengamos más tiempo juntos». Siguieron platicando durante casi 2 horas. Hablaron de los planes escolares de los niños, de las cuentas de la casa de Yasmín, de un viaje que estaban planeando para cuando Baltasar se resolviera la situación con Aurelia. También hablaron de temas íntimos que me hicieron sentir como si estuviera espiando a una pareja de recién casados. Lo que más me dolió fue escuchar la felicidad en la voz de Baltasar. Con Yasmín se reía de una manera espontánea y genuina que ya no recordaba en nuestra casa. Era como si fuera una persona completamente diferente, una versión de él que había estado escondida de mí durante décadas. La videollamada terminó con declaraciones de amor que me partieron el corazón. «Te amo, Yasmín», le dijo Baltasar. «No sabes cuánto espero el día en que podamos estar juntos sin escondernos». «Yo también te amo», le respondió ella. «Y los niños también te aman. Eres el mejor papá que podrían tener». Cuando Baltasar salió del garaje a las 6, yo estaba en la cocina fingiendo que preparaba la cena,
pero por dentro estaba destruida. No solo había confirmado la infidelidad, había descubierto que mi esposo amaba a otra mujer y a otros hijos más de lo que me había amado a mí en años. ¿Cómo te fue con tu proyecto?, le pregunté con voz temblorosa. Muy bien, me contestó secándose las manos con un trapo. Ya casi está listo. Te va a encantar cuando lo veas. Esa noche llamé a Rosa para contarle lo que había grabado. Aurelia, me dijo, esto es más que suficiente evidencia. Ahora tenemos que decidir cómo vas a confrontarlo. ¿Crees que deba hacerlo el viernes cuando venga Yasmín? Ese sería el momento perfecto, me contestó Rosa. Pero necesitamos estar preparadas para todo. Después de la confrontación, nada va a ser igual. Tenía razón. Una vez que destapara esta mentira, mi matrimonio se iba a acabar definitivamente. Pero después de lo que había visto y escuchado, ya no tenía opción. No podía seguir viviendo en una farsa. El jueves pasó como cualquier día normal, excepto porque yo sabía que era el último día de mi vida anterior. Baltasar siguió con su rutina de siempre. Trabajo en la mañana, proyecto en la tarde, cena conmigo, televisión y a dormir. Pero cada minuto me parecía eterno, porque sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Esa noche, mientras veíamos las noticias en la televisión, Baltasar me dijo: «Mañana voy a trabajar todo el día en el proyecto. Va a ser la sesión final antes de mostrártelo. La sesión final». Seguramente había planeado algo especial con Yasmín para el viernes. Tal vez una celebración anticipada por el divorcio que estaba planeando pedirme. ¿De verdad ya está listo?, le pregunté. Casi, me contestó sonriendo. Solo me faltan los toques finales. Los toques finales. Qué ironía que él hablara de toques finales, cuando yo estaba planeando el toque final de nuestro matrimonio. El viernes 17 de marzo del 2023 amaneció como cualquier día normal, pero yo sabía que iba a ser el día más importante de mi vida. A los 68 años, iba a enfrentar la mentira más grande que había vivido y iba a tomar el control de mi destino. Rosa llegó a las 2 de la tarde, una hora antes de que empezara el show. Habíamos planeado todo cuidadosamente. Íbamos a esperar a que Yasmín llegara y estuviera bien instalada en el garaje antes de hacer nuestra entrada triunfal. «¿Estás lista?», me preguntó Rosa tomándome las manos. «No», le contesté honestamente. «Pero no tengo opción». A las 3 en punto exactas, mi celular vibró con la notificación de las cámaras. Baltasar había entrado al garaje para preparar todo para la visita de Yasmín. En la aplicación pudimos verlo arreglando el sofá-cama, poniendo flores frescas en la mesa y preparando lo que parecía ser una comida especial en la cocineta. A las 3:20, otra notificación. Yasmín había llegado. En la pantalla de mi celular la vi entrar al garaje como si fuera su propia casa. Se veía más joven de lo que recordaba, arreglada y hermosa, vestida con un vestido azul que realzaba su figura. Baltasar la recibió con un beso en los labios que me hizo sentir náuseas. Era un beso de pareja establecida, cómoda, enamorada. No era el beso de una aventura, era el beso de una relación seria y duradera. «¿Cómo están los niños?», le preguntó Baltasar mientras la ayudaba a sentarse en el sofá. «Dylan tiene examen de química la próxima semana», le contestó Yasmín. «Y Jimena ya está ensayando para el festival de fin de cursos. Los dos preguntan cuándo los vas a poder llevar al cine otra vez». «Pronto», le respondió Baltasar acariciándole la cara. «Ya estoy haciendo los preparativos para resolver la situación con Aurelia». Resolver la situación conmigo. Como si yo fuera un problema que había que solucionar, no la esposa que había construido una vida con él durante casi 50 años. «¿De verdad crees que va a estar de acuerdo con el divorcio?», preguntó Yasmín con preocupación genuina. «Ya no le queda opción», contestó Baltasar con una frialdad que me heló la sangre. «Le voy a proponer que se quede con la casa y la mitad de los bienes. Es lo justo después de tantos años. ¿Y si se niega? Entonces le voy a tener que contar toda la verdad», dijo Baltasar encogiéndose de hombros. «Que ya no la amo, que llevo años amándote a ti y que quiero formalizar nuestra relación. Que ya no me amaba, que llevaba años amando a otra». Las palabras que había temido escuchar durante décadas salieron de la boca de mi esposo como si fueran la cosa más natural del mundo. «Tengo miedo», admitió Yasmín. «Aurelia siempre ha sido muy buena conmigo. Me siento terrible por haberte enamorado cuando estaba casado.
Tú no me enamoraste, le contestó Baltasar con ternura. El amor llegó solo, y después de todos estos años, ya no podemos seguir escondiendo lo que sentimos. Los vi acomodarse en el sofá para comer la comida que Baltasar había preparado. Era una escena doméstica perfecta. La pareja compartiendo alimentos, platicando sobre sus hijos, haciendo planes para el futuro. Era todo lo que mi matrimonio había dejado de ser hacía años. ¿Estás lista?, me susurró Rosa después de ver la grabación durante 30 minutos. Respiré profundo y asentí. Era el momento de terminar con 14 años de mentiras. Caminamos hacia el garaje en silencio. Rosa llevaba en la mano una copia impresa de todas las fotos que habíamos tomado el día anterior, y yo llevaba mi celular con la aplicación de las cámaras abierta para mostrarles que llevaba tiempo documentando todo. Llegamos a la puerta del garaje y nos quedamos ahí paradas durante unos segundos, escuchando sus voces alegres platicando sobre los planes para las vacaciones de verano que iban a pasar juntos. Toqué la puerta 3 veces, fuerte y claro. Las voces se callaron inmediatamente. Escuchamos movimientos apresurados, susurros desesperados, y después la voz de Baltasar gritando desde adentro. ¿Quién es? Soy Aurelia, contesté con voz firme. Abre la puerta, Baltasar. Silencio total. Un silencio que duró al menos 30 segundos y que se sintió como una eternidad. Estoy trabajando, Aurelia, gritó finalmente Baltasar. Ahorita no puedo abrir. Estoy en una parte muy delicada del proyecto. Baltasar, le dije con una voz que no reconocí como mía. Sé que Yasmín está ahí adentro. Sé todo. Abre la puerta ahora mismo, o la voy a tumbar. Otro silencio. Después escuchamos más susurros urgentes y movimientos desesperados. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron apenas unos minutos, escuchamos el ruido del candado abriéndose. La puerta se abrió lentamente y apareció Baltasar, sudoroso y nervioso, tratando de bloquear la entrada con su cuerpo. «Aurelia», me dijo con voz temblorosa, «¿te puedo explicar?» «Quítate», le contesté empujándolo hacia un lado. «Quiero ver a Yasmín». Entré al garaje seguida de Rosa, y ahí estaba Yasmín, sentada en el sofá-cama, pálida como un papel, y con los ojos llenos de lágrimas. Se había puesto un suéter encima del vestido azul, y tenía las manos temblorosas. «Hola, Yasmín», le dije con una calma que no sabía que tenía. «¿Cómo has estado? Me dijeron que vivías en Guadalajara». Yasmín no pudo contestar. Solo se quedó ahí sentada, llorando en silencio. «Aurelia», empezó Baltasar, «yo te puedo explicar todo esto». «¿Explicar qué?», le contesté dándome la vuelta para enfrentarlo. ¿Explicar 14 años de mentiras? ¿Explicar que tienes 2 hijos con tu prima mientras yo creía que estabas restaurando una motocicleta? ¿Explicar que has estado viviendo una vida paralela completa a 10 metros de nuestra recámara matrimonial? La cara de Baltasar se descompuso completamente. Se dio cuenta de que yo sabía mucho más de lo que había imaginado. «¿Cómo?», murmuró. «¿Cómo me enteré?», le contesté sacando mi celular. «Porque no soy tan tonta como ustedes pensaban». Les mostré la aplicación de las cámaras con la grabación en vivo de su encuentro de esa tarde. Los vi verse en la pantalla del celular, agarrados de la mano en el sofá, haciendo planes para deshacerse de mí. «Llevo toda la semana grabando», les dije. «Tengo evidencia de todo. Las videollamadas, las visitas, las conversaciones donde se burlan de mí, los planes para el divorcio, todo». Rosa dio un paso adelante y puso sobre la mesa las fotos impresas que habíamos tomado. Fotos del closet lleno de ropa de Yasmín, de las cartas de amor, de los documentos de los niños, de la agenda con las citas. «También tenemos esto», dijo Rosa con voz profesional. «Documentación completa de todo lo que han estado haciendo aquí». Yasmín empezó a llorar más fuerte. «Aurelia», me dijo entre sollozos, «yo no quería que pasara así». «Ah, ¿no?», le contesté. «Entonces, ¿cómo querías que pasara? ¿Querías que me muriera para que pudieras quedarte con mi esposo sin complicaciones?» «No», gritó Yasmín. «Nunca quise hacerte daño. Solo pasó». «¿Solo pasó?», repetí incrédula. 14 años solo pasaron. 2 hijos solo pasaron. ¿Un apartamento completo equipado en mi casa solo pasó? Baltasar finalmente encontró su voz. «Aurelia», me dijo, «tienes razón en estar enojada. Esto no debería haber pasado así. Pero no puedo negarte que ya no te amo como antes. Yasmín y yo... ¿Ya no me amas como antes?
Lo interrumpí. ¿Cómo antes? Baltasar, tú no me has amado en años. Has estado fingiendo ser mi esposo, mientras vivías una vida completamente diferente con otra mujer y otros hijos. La confrontación había empezado, y ya no había vuelta atrás. 49 años de matrimonio estaban llegando a su fin en un garaje que creí que era para una motocicleta, pero resultó ser el nido de amor de mi esposo con otra mujer. Pero por primera vez en 14 años, yo tenía el control de la situación. Tenía todas las evidencias, tenía toda la verdad y tenía el poder de decidir cómo iba a terminar esta historia. Y todavía no había terminado de revelar todas mis cartas. Siéntense los dos, les ordené con una autoridad que no sabía que tenía. Ahora me van a explicar todo, desde el principio. Y no se atrevan a mentirme porque tengo evidencia de cada cosa que han hecho. Baltasar y Yasmín se sentaron en el sofá como dos niños regañados. Rosa se quedó parada junto a la puerta, bloqueando cualquier intento de escape. «Empecemos por ti, Yasmín», le dije mirándola directamente a los ojos. «¿Cuándo empezó todo esto?» Yasmín se secó las lágrimas y respiró profundo. «En 1995», susurró, «cuando supuestamente me fui a Guadalajara». «¿Nunca te fuiste a Guadalajara?» «No», admitió sin levantar la vista. «Me mudé a una casa aquí en Querétaro, en la colonia Jurica. Baltasar me ayudó con la renta al principio». «¿Y Dylan?» «Es hijo de Baltasar», confesó. «Nació en diciembre de 1995. Ya estaba embarazada cuando fingí irme de la ciudad. La información me pegó como una bofetada. Dylan no era solo hijastro de Baltasar, era su hijo biológico. Mi esposo había tenido un hijo con otra mujer mientras estaba casado conmigo, y había fingido que esa mujer se había ido de la ciudad para ocultar el embarazo. ¿Y Ximena? También es hija de Baltasar», murmuró Yasmín. «Nació en 1997. 2 hijos. Mi esposo había tenido 2 hijos con otra mujer durante nuestro matrimonio. Los había criado. Había estado presente en sus vidas. Y yo nunca lo había sabido. Baltasar», le dije volteándome hacia él. «¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste mentirme durante tantos años?» Baltasar se veía destruido, pero traté de no sentir lástima por él. «Aurelia», me dijo con voz quebrada. «Al principio no era mi intención que llegara tan lejos. Yasmín y yo nos enamoramos. Pasó lo que pasó. Ella quedó embarazada. Y decidimos que lo mejor era que fingiera irse de la ciudad para evitar el escándalo. ¿Y después? Después nació Dylan, y yo no podía abandonar a mi hijo. Empecé a visitarlos en secreto. Yasmín necesitaba ayuda económica para criarlo, y yo quería ser parte de su vida. ¿Y la segunda vez que quedó embarazada?» Baltasar bajó la cabeza. «Para entonces ya sabía que amaba a Yasmín más que a ti. Pero también sabía que divorciarse significaba perder la mitad de mis bienes, perder la casa, causar un escándalo en la familia. Era más fácil mantener las 2 vidas. Más fácil. Para él había sido más fácil mentirme durante 14 años que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. ¿Y el garaje? ¿Cuándo se te ocurrió convertirlo en tu nidito de amor?» «En 2009», admitió. «Los niños estaban creciendo y se estaba volviendo muy difícil visitarlos, sin levantar sospechas. Yasmín me presionaba para que pasáramos más tiempo juntos. Entonces se me ocurrió la idea de la motocicleta». «Una idea brillante», le dije con sarcasmo. «¿De quién fue la idea? ¿Tuya o de ella?» Baltasar y Yasmín se miraron. «Fue idea mía», admitió Yasmín. «Yo le dije que necesitábamos encontrar una manera de estar juntos todos los días, sin que tú sospecharas». «Qué romántico», comenté. «¿Y el apartamento? ¿Cuándo lo equiparon completamente?» «Poco a poco», explicó Baltasar. «Primero puse lo básico: luz, agua, internet. Después Yasmín trajo algunas cosas personales. Con el tiempo se fue convirtiendo en una casa completa. Miré alrededor del garaje-apartamento. «¿Cuánto dinero gastaste en todo esto?» «No lo sé exactamente», murmuró Baltasar. «¿No sabes?», le grité. «¿Gastaste el dinero de nuestra casa? ¿El dinero de nuestro matrimonio? ¿Para mantener a tu segunda familia? ¿Y no sabes cuánto?» Rosa sacó una libreta donde había estado tomando notas. «Necesitamos números exactos, Baltasar. Esto va a ser importante para el divorcio». La palabra divorcio hizo que Yasmín empezara a llorar otra vez. «Aurelia», me suplicó, «por favor no lo odies. Esto es culpa mía. Yo lo enamoré. Yo lo presioné para que pasáramos más tiempo juntos.
¿Tú lo enamoraste? Le contesté. Yasmín, tú no obligaste a nadie. Baltasar es un hombre adulto que tomó sus decisiones. Decidió engañarme. Decidió tenerte de amante. Decidió tener hijos contigo. Decidió mantener 2 familias. Pero es que nosotros nos amamos de verdad, insistió Yasmín. ¿Se aman de verdad? Repetí. ¿Y qué soy yo entonces? ¿Que fueron 49 años de matrimonio? ¿Un estorbo? ¿Una obligación? Baltasar levantó la vista por primera vez. Aurelia, tú eres una buena mujer. Siempre fuiste una buena esposa, una buena madre. Pero con Yasmín siento algo diferente. Una pasión que contigo ya no sentía. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Después de casi 50 años juntos, me estaba diciendo que ya no sentía pasión por mí, que había encontrado esa pasión con otra mujer. ¿Y por eso era justificable mentirme durante 14 años? No, admitió Baltasar. No fue justificable. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Cuándo? Le pregunté. ¿Cuándo debiste decirme la verdad? ¿Cuándo te acostaste con tu prima por primera vez? ¿Cuándo se embarazó? ¿Cuándo nació Dylan? ¿Cuándo se embarazó por segunda vez? ¿Cuándo nació Jimena? ¿Cuándo exactamente era el momento perfecto para destruir mi vida? Ninguno de los dos pudo contestar. ¿Saben lo que más me duele? Continué. No es solo la infidelidad. Es que me hicieron sentir loca durante años. Yo sabía que algo no estaba bien. Mi instinto me gritaba que me estaban mintiendo. Pero ustedes me hicieron dudar de mi propia cordura. Nunca quisimos hacerte daño, murmuró Yasmín. ¿No quisieron hacerme daño? Exploté. ¿Creen que vivir engañada durante 14 años no es daño? ¿Creen que robarme la oportunidad de rehacer mi vida no es daño? ¿Creen que hacerme vivir como una tonta que cree en cuentos de motocicletas no es daño? Rosa intervino. Aurelia tiene razón. Lo que ustedes hicieron no solo fue infidelidad, fue abuso psicológico. La hicieron dudar de su propia percepción de la realidad. ¿Y los niños? Les pregunté. ¿Dylan y Jimena saben que su papá está casado con otra mujer? Yasmín asintió avergonzada. Saben que estás casado con Baltasar, pero les dijimos que ustedes ya no se amaban, que solo seguían juntos por conveniencia. ¿Por conveniencia? Me burlé. ¿Qué conveniente les resultó que yo mantuviera a su papá económicamente mientras él los mantenía a ustedes? ¿Qué conveniente que yo le lavara la ropa, le cocinara, le cuidara la casa, mientras él jugaba a ser el padre perfecto con sus otros hijos? No fue así, protestó Baltasar. ¿No fue así? Saqué mi celular y busqué una de las grabaciones. Escucha esto. Les puse la grabación donde Baltasar le decía a Yasmín por videollamada. A veces creo que podría traer una banda de mariachis aquí, y ella pensaría que son ruidos de herramientas. Escuchar sus propias palabras burlándose de mí hizo que Baltasar se pusiera rojo de vergüenza. «Eso no», empezó a decir. «¿Eso no qué?», lo interrumpí. «¿No es lo que pensabas de mí? ¿No te burlabas de tu esposa tonta que creía todo lo que le decías?» «Tienes razón», admitió finalmente. «Me burlé de ti. Los engañé a todos. Soy un cobarde que no tuvo el valor de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Al menos en eso estamos de acuerdo», le contesté. Rosa cerró su libreta. «Creo que ya escuchamos suficiente para proceder legalmente. Aurelia, ¿estás lista para tomar decisiones?» Miré a mi esposo de 49 años, sentado en un sofá que había comprado para otra mujer, en un apartamento que había construido para vivir una vida paralela, confesando que ya no me amaba y que se había estado burlando de mí durante años. «Sí», le contesté a Rosa. «Estoy lista». Me dirigí hacia Yasmín una última vez. «Yasmín, tú y yo fuimos familia durante muchos años. Te consideraba mi cuñada querida. Confiaba en ti. Te abría las puertas de mi casa. ¿Alguna vez sentiste remordimiento por lo que me estabas haciendo?» Yasmín lloró más fuerte. «Todos los días», susurró. «Todos los días me sentía culpable. Pero ya estaba demasiado enamorada y tenía 2 hijos que mantener. Pues ahora van a tener que mantenerlos sin mi dinero», le contesté. «Y van a tener que vivir su amor sin mi casa». Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé hacia Baltasar una última vez. «49 años», le dije. 49 años de mi vida. No te los voy a perdonar nunca. Salí del garaje seguida de Rosa.
dejando atrás a la pareja que había destruido mi matrimonio. Pero por primera vez en 14 años, me sentía libre. Libre de las mentiras, libre de las sospechas, libre de vivir engañada. Ahora venía la parte más difícil, reconstruir mi vida a los 68 años. Pero estaba determinada a hacerlo. Iba a divorciarme, iba a pelear por lo que me correspondía y, sobre todo, iba a recuperar mi dignidad. La confrontación había terminado, pero mi nueva vida apenas estaba comenzando. Al día siguiente, sábado por la mañana, Rosa llegó temprano a mi casa con el licenciado Martínez, un abogado especializado en divorcios que había trabajado en el bufete, donde ella había sido secretaria durante 30 años. Baltasar había pasado la noche en el garaje con Yasmín. No había entrado a la casa después de la confrontación del día anterior. Mejor así. No tenía ganas de verle la cara todavía. «Señora Aurelia», me dijo el licenciado Martínez, después de revisar todas las evidencias que habíamos reunido. «Usted tiene un caso muy sólido. La infidelidad está completamente documentada. Hay evidencia de que él usó bienes matrimoniales para mantener a otra familia, y tenemos pruebas de maltrato psicológico. ¿Qué puedo esperar del divorcio?», le pregunté. «En su situación, puede pedir la mitad de todos los bienes acumulados durante el matrimonio, pensión alimenticia, y quedarse con la casa familiar. También podemos demandar daños morales por el engaño prolongado». La idea de divorciarme después de casi 50 años de matrimonio me aterraba, pero ya no había vuelta atrás. ¿Cuánto tiempo toma todo el proceso? Depende de si él coopera o si se pone difícil. Si acepta los términos sin pelear, podemos resolverlo en 6 meses. Si decide batallar, puede tomar hasta 2 años. 2 años. A mi edad 2 años parecían una eternidad, pero preferí luchar por mi dignidad, aunque fuera lo último que hiciera. «Hay algo más que necesitamos discutir», continuó el licenciado. «Sus hijos. Leonardo y Sofía tienen derecho a saber lo que está pasando. Y también tienen derecho a conocer a sus medio hermanos. Mis hijos». Leonardo tenía 46 años y Sofía 44. Los dos eran adultos con familias propias, pero esta noticia los iba a destruir. Su papá, el hombre que admiraban y respetaban, había estado viviendo una doble vida durante 14 años. «¿Cree que deba decirles?», le pregunté. «Señora, ellos van a enterarse de todas formas cuando empiecen los procedimientos legales. Es mejor que se lo diga usted antes de que lo sepan por otros medios». Rosa me tomó la mano. «Vamos a llamarlos para que vengan a la casa hoy mismo. Es mejor decírselos a los dos juntos». A las 5 de la tarde, Leonardo y Sofía estaban sentados en mi sala, preocupados porque les había dicho que necesitaba hablar con ellos sobre algo muy importante relacionado con su papá. «¿Está enfermo?», preguntó Sofía con ansiedad. «No», le contesté. «No está enfermo, pero lo que les voy a contar va a ser muy difícil de escuchar». Les conté toda la historia, desde las primeras sospechas hasta el descubrimiento del garaje apartamento. Les mostré las fotos, les puse las grabaciones, les expliqué sobre Dylan y Jimena. La reacción de mis hijos fue exactamente lo que había temido. Leonardo se puso furioso, gritando que iba a matar a su papá. Sofía se puso a llorar desconsoladamente, diciendo que no podía creer que el hombre que ella admiraba fuera capaz de algo así. «¿Dónde está?», preguntó Leonardo con los puños cerrados. «En el garaje», le contesté. «Ahí se quedó anoche con Yasmín». «Ya». Leonardo se dirigió hacia la puerta, pero Rosa lo detuvo. «Espérate, mijo. Tu mamá ya manejó la situación como una señora. No vayas a arruinar las cosas haciendo tonterías». «¿Tonterías?», gritó Leonardo. «¿Le parece tontería que quiera partirle la cara al hombre que engañó a mi mamá durante 14 años? Leonardo», le dije con firmeza, «tu papá ya no me puede hacer más daño, pero si tú haces algo violento, te puede meter en problemas legales. Y yo ya tengo suficientes problemas sin tener que preocuparme por ti también». Sofía se calmó un poco y me preguntó: «Mamá, ¿qué vas a hacer?». «Me voy a divorciar», le contesté, «y voy a pelear por lo que me corresponde después de 49 años de matrimonio». «¿Necesitas dinero para el abogado?», preguntó Leonardo inmediatamente. «No», le contesté. «Rosa me está ayudando con eso, pero sí necesito su apoyo emocional. Esto va a ser muy difícil para todos». «Por supuesto que tienes nuestro apoyo»,
me dijo Sofía abrazándome. Mamá, lo que hizo papá está horrible, pero me da mucho orgullo ver cómo lo estás manejando. ¿Orgullo? Sí, insistió Sofía. Muchas mujeres de tu edad se habrían quedado calladas por miedo o por vergüenza. Tú estás peleando por tu dignidad. Eso es muy valiente. Sus palabras me dieron fuerza. Tenía razón. Hubiera sido más fácil quedarme callada, fingir que no había pasado nada, seguir viviendo la mentira hasta que me muriera. Pero ya no podía hacerlo. Merecía algo mejor. El domingo por la mañana, Baltasar tocó la puerta de la casa. Rosa estaba conmigo, preparándonos para la reunión con el abogado el lunes. «Aurelia», me dijo a través de la puerta, «necesitamos hablar». «Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar», le contesté sin abrir. «Por favor, solo 5 minutos». Contra el consejo de Rosa, abrí la puerta. Baltasar se veía terrible. No se había bañado. Tenía la ropa arrugada, y sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado. «¿Qué quieres?», le pregunté. «Quiero pedirte perdón», me dijo, «y quiero explicarte que nunca quise lastimarte». «Ya me explicaste todo lo que tenías que explicar», le contesté. «Y tus disculpas llegan 14 años tarde. Aurelia, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial. Puedo terminar con Yasmín. Podemos empezar de nuevo». Me quedé viéndolo con incredulidad. «¿En serio crees que después de todo lo que pasó, yo voy a seguir casada contigo? Hemos estado juntos 49 años», me suplicó. «Eso tiene que valer algo». «Sí valía algo», le contesté, «hasta que tú lo destruiste». «Baltasar, tú me dijiste ayer que ya no me amas. Me dijiste que con Yasmín sientes una pasión que conmigo ya no sentías. ¿Y ahora quieres arreglar las cosas?» «Estaba confundido», insistió. «Estaba asustado. No sabía lo que decía». «No estabas confundido», le dije firmemente. «Estabas siendo honesto por primera vez en 14 años. Y yo te agradezco esa honestidad, porque me ayudó a tomar mi decisión». «¿Cuál decisión?» «Me voy a divorciar de ti. El lunes mi abogado va a empezar los trámites». La cara de Baltasar se descompuso. «¿Tu abogado?» «Sí, y te recomiendo que tú también busques uno, porque voy a pelear por todo lo que me corresponde». «Aurelia, seamos razonables. No necesitamos abogados. Podemos arreglar esto entre nosotros». «¿Razonables?», me reí amargamente. ¿Tú me estás pidiendo que sea razonable? Baltasar, durante 14 años gastaste dinero de nuestra casa para mantener a tu segunda familia. Usaste nuestro garaje para vivir con otra mujer. Me hiciste sentir loca cuando mis instintos me decían que algo estaba mal. ¿Y ahora me pides que sea razonable? ¿Qué quieres?, me preguntó derrotado. «Quiero la mitad de todo», le contesté. «La mitad de tu taller, la mitad de los ahorros, la mitad de los bienes. Y me voy a quedar con la casa. ¿Y dónde voy a vivir yo? Eso ya no es mi problema», le contesté. «Vete a vivir con Yasmín a su casa de Jurica. Total, ahí es donde has sido feliz todos estos años». Baltasar se quedó callado durante varios minutos. Después me preguntó, «¿Hay alguna manera de que podamos evitar el escándalo? Los vecinos, la familia, todo mundo se va a enterar. Debiste pensar en eso antes de convertir nuestro garaje en tu nidito de amor», le contesté. «Además, yo ya no tengo nada de qué avergonzarme. El que hizo mal aquí fuiste tú. ¿Y mis hijos? ¿Leonardo y Sofía? Tus hijos ya saben todo. Y están furiosos contigo. Especialmente Leonardo. Te recomiendo que no te le acerques por un tiempo». Baltasar se veía cada vez más derrotado. «¿De verdad no hay manera de arreglar esto?» «No», le contesté categóricamente. «Se acabó, Baltasar. 49 años de matrimonio se acabaron el viernes cuando abrí esa puerta del garaje. Pero yo te amo», me dijo con lágrimas en los ojos. «No», le contesté. «No me amas. Tú mismo me dijiste que ya no sientes pasión por mí. Y después de todo lo que pasó, yo tampoco siento nada por ti. Solo decepción». Rosa apareció detrás de mí. «Baltasar, Aurelia ya fue muy clara. Es hora de que respetes su decisión». Baltasar miró a Rosa con resentimiento. «Esto es culpa tuya. Tú la estás manipulando». «¿Manipulando?», contestó Rosa indignada. «¿Yo la estoy manipulando? Baltasar, tú eres el que manipuló a mi hermana durante 14 años. Yo solo la estoy ayudando a recuperar su dignidad. Vete», le dije a Baltasar, «y no vuelvas a tocar esta puerta.
De ahora en adelante, toda comunicación va a ser a través de los abogados. Baltasar se fue caminando hacia el garaje con los hombros caídos. Lo vi entrar y cerrar la puerta, probablemente para contarle a Yasmín que su plan de vivir felices para siempre acababa de complicarse considerablemente. Esa noche no pude dormir. No por tristeza o por arrepentimiento, sino por ansiedad. Mi nueva vida estaba a punto de comenzar y no sabía qué esperar. Tenía 68 años. Había sido ama de casa toda mi vida y ahora iba a tener que aprender a vivir sola. Pero también sentía algo que no había sentido en años. Esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, mi futuro dependía solo de mí. Nadie me estaba mintiendo. Nadie me estaba engañando. Nadie me estaba haciendo sentir loca. Era libre. Y aunque daba miedo, también se sentía maravilloso. El proceso legal empezó oficialmente el lunes 20 de marzo del 2023. El licenciado Martínez presentó la demanda de divorcio por causales de adulterio y uso indebido de bienes matrimoniales. Como habíamos documentado todo tan meticulosamente, el caso era prácticamente irrefutable. Baltasar contrató a un abogado de segunda categoría que trató de argumentar que yo había provocado la infidelidad por ser una esposa fría y descuidada. El argumento no prosperó, especialmente cuando el licenciado Martínez presentó las grabaciones donde Baltasar se burlaba de mí y planeaba el divorcio con Yasmín. Durante las siguientes semanas, toda la familia se enteró del escándalo. Mis hermanos me apoyaron completamente, especialmente Rosa, que no se separaba de mi lado. Los hermanos de Baltasar, en cambio, estaban divididos. Algunos lo defendían diciendo que los hombres tienen necesidades, mientras que otros estaban horrorizados por la elaborada mentira que había mantenido durante tantos años. La familia de Yasmín también se vio afectada. Sus padres, que eran primos de los padres de Baltasar, se sintieron avergonzados por el escándalo. Muchos parientes tomaron bandos, creando divisiones que probablemente durarían años. En abril, el juez ordenó una evaluación de todos los bienes matrimoniales. Fue entonces cuando descubrí la verdadera magnitud del robo que había sufrido. Durante 14 años, Baltasar había desviado más de 800.000 pesos de nuestras cuentas para mantener a Yasmín y los niños. Había pagado la renta de su casa, los gastos médicos de los niños, las colegiaturas y hasta unas vacaciones familiares en Acapulco que nunca me mencionó. Es una cantidad considerable, me explicó el licenciado Martínez. Podemos demandar que esa cantidad se considere parte de la compensación que le corresponde a usted. También descubrimos que Baltasar había puesto algunos bienes a nombre de Yasmín, aparentemente para esconderlos en caso de divorcio. Pero como habíamos documentado su relación, el juez ordenó que esos bienes regresaran al patrimonio matrimonial. Durante este tiempo, Baltasar y Yasmín seguían viviendo en el garaje. La situación era surreal. Mi ex esposo estaba literalmente viviendo en mi propiedad con su amante, mientras yo peleaba legalmente por quedarme con la casa. En mayo sucedió algo que no esperaba. Dylan y Jimena pidieron conocerme. Fue Sofía quien me lo dijo. «Mamá, los hijos de papá quieren hablar contigo. Están muy confundidos por todo lo que está pasando. ¿Y tú qué opinas?», le pregunté. «Creo que son víctimas de esta situación tanto como tú», me contestó Sofía. «Son niños que no pidieron nacer en medio de una mentira». Tenía razón. Dylan y Jimena no tenían la culpa de las decisiones de sus padres. Después de pensarlo mucho, acepté reunirme con ellos en un lugar neutral, la casa de Rosa. Dylan era un muchacho alto y delgado que se parecía mucho a Baltasar de joven. Jimena era una niña bonita de 13 años que tenía los ojos de su madre, pero la sonrisa de mi esposo. Verlos me partió el corazón, porque podían haber sido mis nietos en otras circunstancias. «Señora Aurelia», me dijo Dylan con una madurez impresionante para sus 15 años. «Queremos pedirle disculpas por todo lo que está pasando». «Tú no tienes nada de qué disculparte», le contesté. «Tú no elegiste esta situación». «Pero sabíamos que usted existía», admitió Jimena. «Sabíamos que papá Baltasar estaba casado con otra persona y nunca dijimos nada». «¿Cómo les explicaron la situación?» «Nos dijeron que usted y papá ya no se amaban, pero que seguían casados solo por conveniencia», explicó Dylan. «Que usted sabía de nosotros, pero que no quería conocernos». Otra mentira más.
Incluso a sus propios hijos les habían mentido sobre mí. ¿Y ahora qué piensan?, les pregunté. Estamos muy confundidos, admitió Jimena. Toda nuestra vida ha sido una mentira. Y estamos tristes porque usted se ve como una persona muy buena. Y no entendemos por qué nos escondieron de usted. Pasé la tarde platicando con ellos. Me contaron sobre sus vidas, sus estudios, sus sueños. Dylan quería estudiar ingeniería. Ximena soñaba con ser veterinaria. Eran niños inteligentes y bien educados que habían sido criados en medio de una mentira elaborada. Cuando se fueron, me quedé reflexionando sobre lo compleja que se había vuelto la situación. Estos niños eran hermanos de mis hijos, pero también eran el producto de la traición de mi esposo. Sentía cariño por ellos, pero también resentimiento por lo que representaban. En junio, el proceso legal tomó un giro inesperado. El abogado de Baltasar propuso un arreglo extrajudicial que era sorprendentemente generoso. Yo me quedaría con la casa, el 60% de los bienes matrimoniales y una pensión mensual por 10 años. A cambio, Baltasar se quedaría con su taller y podría seguir manteniendo a sus otros hijos sin interferencia legal. Es una oferta muy buena, me explicó el licenciado Martínez. Si seguimos con el juicio, podríamos ganar más, pero también podríamos ganar menos. Y el proceso se alargaría al menos un año más. La oferta me convenía porque me garantizaba estabilidad económica sin prolongar el drama. Después de consultarlo con Rosa y mis hijos, decidí aceptarla. El 15 de julio del 2023, exactamente 4 meses después de descubrir la verdad, firmé los documentos de divorcio. Después de 49 años y 5 meses de matrimonio, oficialmente dejé de ser la señora de Baltasar Mendoza. La ceremonia fue breve y formal en un juzgado del centro de Querétaro. Baltasar se veía terrible, había perdido mucho peso y parecía haber envejecido 10 años en 4 meses. Yasmín no asistió a la firma. Cuando salimos del juzgado, Baltasar me detuvo en la puerta. «Aurelia», me dijo, «sé que nunca me vas a perdonar, pero quiero que sepas que lamento profundamente todo el daño que te causé». «Lo sé», le contesté, «pero lamentarlo no cambia lo que pasó. ¿Crees que algún día podamos ser amigos? Por los nietos, por la familia». «No lo sé, Baltasar. Ahorita no puedo ni verte sin sentir dolor. Quizás con el tiempo las cosas cambien, pero no te prometo nada». Esa tarde, Baltasar y Yasmín se mudaron definitivamente del garaje a la casa de ella en Júrica. Por primera vez en 4 meses, mi casa era completamente mía. Esa noche, Rosa y yo celebramos con una botella de vino que habíamos estado guardando para la ocasión. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Rosa. «Rara», le contesté honestamente. «Libre, pero rara. Después de tantos años siendo la esposa de alguien, no sé muy bien quién soy yo sola». «Vas a descubrirlo», me aseguró Rosa. «Y te va a gustar lo que encuentres». Tenía razón, pero iba a tomar tiempo. A los 68 años, estaba empezando una vida completamente nueva, y eso daba tanto miedo como emoción. Los primeros meses de mi nueva vida fueron los más difíciles que había vivido. Después de casi 50 años de rutinas compartidas, despertar sola en esa casa se sentía extraño y silencioso. Ya no tenía que preparar desayuno para 2, ya no tenía que lavar ropa de hombre, ya no tenía que fingir interés en conversaciones sobre motocicletas que nunca existieron. En agosto del 2023, decidí renovar completamente el garaje. No podía soportar la idea de que siguiera siendo el recordatorio de la traición de Baltasar. Contraté a unos albañiles para que quitaran toda la instalación eléctrica y de agua que él había puesto, y convertí el espacio en lo que siempre debió ser, un garaje normal donde estacionar mi coche. El día que terminaron la renovación, invité a Rosa a ver el resultado. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras caminábamos por el espacio vacío y limpio. «Como si hubiera exorcizado un fantasma», le contesté. «Ya no hay rastro de lo que pasó aquí, pero exorcizar los fantasmas de la casa era más fácil que exorcizar los fantasmas de mi mente». Todavía me despertaba a las 3 de la tarde, preguntándome qué estaría haciendo Baltasar. Todavía escuchaba ruidos inexistentes. Todavía me sorprendía esperando que llegara a cenar. En septiembre, mis hijos me sugirieron que fuera a terapia psicológica. «Mamá», me dijo Leonardo, «viviste un trauma muy fuerte. Es normal que necesites ayuda profesional para procesarlo». Al principio me resistí.
En mi generación, ir al psicólogo era cosa de locos. Pero Rosa me convenció. Aurelia, si tuvieras diabetes tomarías medicinas. Si tienes el alma herida también necesitas tratamiento. La doctora Patricia Herrera era una psicóloga de unos 50 años, especializada en traumas y violencia doméstica. En nuestra primera sesión me explicó algo que me ayudó mucho a entender lo que había vivido. Lo que usted experimentó se llama violencia psicológica, me dijo. Su esposo no solo la engañó, la hizo dudar de su propia percepción de la realidad. Eso es una forma de abuso muy sutil, pero muy dañina. ¿Pero es normal que a veces extrañe la vida que tenía?, le pregunté. Aunque fuera basada en mentiras, al menos tenía rutina, compañía. Es completamente normal, me aseguró. Usted está de duelo. No solo perdió a su esposo, perdió la versión de su vida que creía que tenía. Es normal extrañar incluso las mentiras cuando eran lo único que conocía. Las sesiones de terapia me ayudaron enormemente. Aprendí que lo que había vivido no era culpa mía, que mis sospechas habían sido válidas y que tomar la decisión de divorciarme había sido un acto de valentía, no de venganza. En octubre, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de Jimena, la hija de Baltasar, y Yasmín. «Señora Aurelia», me dijo con voz tímida, «¿podría venir a visitarla? Necesito platicar con alguien». «¿Está todo bien?», le pregunté preocupada. «Es que mis papás se están peleando mucho desde que se divorciaron de usted, y Dylan y yo estamos muy confundidos». Jimena vino a visitarme esa misma tarde. Se veía triste y preocupada, más delgada de lo que recordaba. «¿Qué está pasando?», le pregunté mientras le servía un vaso de agua fresca. «Desde que papá Baltasar se vino a vivir con nosotros, de tiempo completo, todo cambió», me explicó. Antes, cuando solo venía unas horas, siempre estaba de buen humor, nos traía regalos, jugaba con nosotros. Pero ahora que vive con nosotros todo el tiempo, se la pasa discutiendo con mi mamá. ¿Por qué pelean? Por dinero, principalmente. Mi mamá dice que ella no puede mantener la casa sola, ahora que usted se quedó con la mitad de todo. Y papá está muy triste porque perdió su taller. ¿Perdió su taller? Bueno, tuvo que vender su parte para pagarle a usted lo del divorcio. Ahora trabaja como empleado en un taller que no es suyo. La información me sorprendió. No sabía que Baltasar había tenido que vender su parte del taller. Según el arreglo del divorcio, él se había quedado con el negocio. «También pelean por usted», continuó Jimena. «¿Por mí?» «Sí. Mi mamá le dice a papá que todo es culpa suya por no haber manejado bien el divorcio, que usted se aprovechó de él. Y papá se enoja mucho cuando ella dice eso. ¿Y tú qué piensas?» Jimena me miró con ojos muy serios para una niña de 13 años. «Creo que usted tenía todo el derecho de enojarse. Si a mí me hubieran mentido durante 14 años, yo también me habría divorciado». Su madurez me impresionó. ¿Dylan piensa lo mismo? Dylan está muy enojado con papá. Dice que nos usó para justificar sus mentiras, que nos hizo cómplices de algo que estaba mal, sin que nosotros lo supiéramos. Los niños estaban pagando las consecuencias de las decisiones de sus padres. Era injusto, pero era inevitable. «¿Qué puedo hacer para ayudarte?», le pregunté. «Nada», me contestó tristemente. «Solo quería platicar con alguien que entendiera lo que está pasando. Leonardo y Sofía han sido muy buenos conmigo, pero sé que para ellos también es difícil aceptarnos». Tenía razón. Mis hijos habían hecho el esfuerzo de conocer a sus medio hermanos, pero la situación seguía siendo incómoda para todos. «Jimena», le dije tomándole las manos, «tú y Dylan siempre van a ser bienvenidos en esta casa. Lo que pasó entre sus papás y yo no tiene nada que ver con ustedes». «¿De verdad? De verdad. Ustedes son inocentes en todo esto. Y si algún día necesitan un lugar donde platicar, donde hacer tarea, o simplemente donde estar tranquilos, aquí tienen las puertas abiertas». Jimena se puso a llorar. «Gracias, señora Aurelia». No sabe lo que significa escuchar eso. Desde entonces, Jimena empezó a visitarme regularmente. A veces venía con Dylan, a veces sola. Les ayudaba con las tareas, les daba consejos, los escuchaba cuando necesitaban desahogarse. Era extraño, pero hermoso, tener una relación con estos niños que técnicamente eran producto de la traición de mi ex esposo, pero que en realidad eran víctimas de la situación tanto como yo. En noviembre, recibí noticias de Baltasar a través de Leonardo.
Mi ex esposo había caído en una depresión profunda. La realidad de vivir con las consecuencias de sus decisiones lo había golpeado duramente. «Se ve terrible, mamá», me contó Leonardo. «Ha bajado mucho de peso. Casi no habla. Y Dylan me dijo que se la pasa durmiendo todo el día. ¿Y Yasmín? Según Dylan, ella también está muy estresada. Nunca había tenido que mantener una casa completa con sus propios ingresos. Antes Baltasar le pagaba todo desde su cuenta matrimonial contigo. La situación económica de Yasmín me daba cierta satisfacción, aunque también sentía lástima por los niños que estaban viviendo en un ambiente tenso. En diciembre, algo completamente inesperado sucedió. Yasmín vino a buscarme. Tocó la puerta un martes por la tarde, nerviosa y claramente incómoda. Cuando abrí y la vi parada ahí, mi primera reacción fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su expresión me detuvo. «Aurelia», me dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». «Oh, ¿sobre qué?», le pregunté sin invitarla a pasar. «Sobre Baltasar. Está muy mal». Y yo ya no sé qué hacer. Contra mi mejor juicio, la dejé entrar. Se sentó en mi sala como si fuera una extraña, aunque había estado en esa casa cientos de veces durante los años en que fingía vivir en Guadalajara. «Baltasar está en depresión clínica», me dijo. «No come, no habla, no trabaja. El dueño del taller donde trabaja ahora ya me dijo que si no mejora, lo va a tener que despedir». «¿Y qué quieres que haga yo?» «No lo sé», admitió Yasmín empezando a llorar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero los niños están sufriendo mucho viendo a su papá así». «Yasmín», le dije con toda la calma que pude, «Baltasar es un hombre adulto que tomó sus decisiones. Las consecuencias de esas decisiones no son mi responsabilidad». «Lo sé», susurró, «pero él habla de ti todo el tiempo. Dice que perdió a la mejor mujer de su vida por su propia estupidez. Dice que se arrepiente de todo lo que hizo. Se arrepiente porque ahora está viviendo las consecuencias. No se arrepintió durante los 14 años que me estuvo mintiendo». «Tienes razón», admitió Yasmín. «Todo lo que hicimos estuvo mal. Pero Aurelia, tengo miedo de que Baltasar haga algo drástico. Ayer Dylan lo encontró llorando en el garaje, diciendo que ya no tenía ganas de vivir». La información me alarmó. Por más enojada que estuviera con Baltasar, no quería que se hiciera daño. ¿Ya buscaron ayuda profesional? He tratado de convencerlo de que vaya al psicólogo, pero se niega. Dice que no está loco, que solo está triste. ¿Y tú cómo estás? Yasmín me miró sorprendida por la pregunta. «Mal», admitió. «Muy mal. Toda mi vida adulta la pasé escondida, esperando a que llegara el día en que pudiéramos estar juntos abiertamente. Y ahora que llegó ese día, todo está horrible». «¿Te arrepientes de lo que hiciste?» Yasmín pensó la pregunta durante varios minutos. «Me arrepiento de cómo lo hicimos», dijo finalmente. «Me arrepiento de las mentiras, de hacerte sufrir, de criar a mis hijos en secreto. Pero no me arrepiento de haber amado a Baltasar». Su honestidad me sorprendió. Al menos no estaba tratando de fingir que todo había sido un error. «¿Qué quieres que haga?», le pregunté. «No lo sé», repitió. «Tal vez. ¿Podrías hablar con él? No para perdonarlo, sino para decirle que puede seguir adelante, que puede ser feliz sin ti». La petición era absurda. ¿Yasmín me estaba pidiendo que consolara al hombre que me había traicionado durante 14 años? «No», le contesté firmemente. «Eso no me corresponde a mí. Baltasar va a tener que encontrar su propio camino para salir de la depresión». Yasmín asintió tristemente. «Tienes razón. No tenía derecho a pedírtelo». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó una última vez. «Aurelia», me dijo, «sé que nunca me vas a perdonar, y lo entiendo, pero quiero que sepas que siempre te respeté, incluso cuando estaba haciendo algo tan horrible como engañarte». «¿Me respetabas?», le pregunté incrédula. «Sí, siempre te admiré por ser una buena esposa, una buena madre, una mujer fuerte. Por eso me dolía tanto lo que estábamos haciendo». «Si tanto me admirabas, ¿por qué no paraste?» «Porque estaba enamorada», me contestó simplemente. «Y el amor a veces nos hace hacer cosas terribles». Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. No la perdonaba, pero por primera vez entendía un poco mejor su perspectiva. Había sido una mujer enamorada atrapada en una situación imposible, criando hijos en secreto, esperando un futuro que ahora había llegado,
pero no era como lo había imaginado. Esa noche llamé a la doctora Herrera para contarle sobre la visita de Yasmín. ¿Cómo se sintió escuchar que Baltasar está deprimido?, me preguntó. Confundida, le contesté honestamente. Parte de mí se siente satisfecha de que esté sufriendo las consecuencias de sus acciones, pero otra parte de mí se preocupa por él. Es normal sentir emociones contradictorias hacia alguien que fue importante en su vida durante tantos años. Puede estar enojada con él y al mismo tiempo no querer que sufra. ¿Crees que debería hablar con él? ¿Usted quiere hablar con él? No lo sé. Parte de mí quiere decirle todo lo que pienso de él, pero otra parte de mí solo quiere seguir adelante sin mirar atrás. No tiene que tomar esa decisión ahorita, me aconsejó la doctora. Dese tiempo para procesar lo que sintió hoy. Tenía razón. Había muchas emociones que procesar. Después de 9 meses de divorcio, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio, y no estaba segura de querer alterarlo. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El 23 de diciembre del 2023, 2 días antes de Navidad, recibí la llamada que había estado temiendo. Era Dylan, llorando desesperadamente. «Señora Aurelia», me dijo entre sollozos, «papá Baltasar está en el hospital. Intentó... No pudo terminar la frase, pero entendí perfectamente qué había pasado. «¿Dónde están?», le pregunté inmediatamente. «En el Hospital General. Mi mamá dice que no tenemos derecho a molestarla, pero no sabía a quién más llamar». «Voy para allá», le dije sin dudarlo. Llamé a Rosa y a mis hijos, y nos fuimos todos al hospital. Cuando llegamos, encontramos a Yasmín, Dylan y Jimena en la sala de espera, devastados. «¿Qué pasó?», le pregunté a Yasmín. Se tomó una botella completa de pastillas para dormir. Me explicó con voz quebrada. Dylan lo encontró en el garaje con una carta que decía que ya no podía vivir con la culpa de lo que nos había hecho a todos. «¿Cómo está?» «Estable, pero grave. Los doctores dicen que llegamos a tiempo, pero que va a necesitar cuidados psiquiátricos intensivos». Mis hijos abrazaron a sus medio hermanos, tratando de consolarlos. Era una situación surreal. Toda la familia reunida en el hospital por el hombre que había destruido nuestras vidas con sus mentiras. «¿Puedo verlo?», pregunté. Yasmín me miró sorprendida. «¿Quieres verlo?». «Necesito verlo», le contesté, aunque no sabía exactamente por qué. El doctor me explicó que Baltasar estaba consciente pero sedado, y que solo podían entrar los familiares inmediatos. Técnicamente yo ya no era su esposa, pero cuando le expliqué la situación, accedió a dejarme pasar 5 minutos. Baltasar se veía terrible. Había perdido tanto peso que parecía otra persona. Tenía tubos conectados y monitores que pitaban constantemente. Cuando me vio entrar, se puso a llorar. «Aurelia», susurró con voz ronca, «no quería que me vieras así». «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté directamente. «Porque no puedo vivir con lo que hice», me contestó. «Porque destruí la vida de la mejor mujer que he conocido y no merezco seguir viviendo». «Baltasar», le dije sentándome en la silla junto a su cama, «lo que hiciste estuvo horrible. Me lastimaste de una manera que no se puede reparar, pero quitarte la vida no vas a arreglar nada. Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Cómo vivo sabiendo que por mi culpa perdí a la mujer que amé durante 49 años? «¿Me amaste?», le pregunté. «¿De verdad me amaste todos esos años?». «Claro que te amé», me contestó llorando más fuerte. «Te amé desde el día que te conocí hasta el día que firmamos el divorcio, y te sigo amando ahora. Entonces, ¿por qué me engañaste?». «Porque soy un cobarde», admitió. «Porque cuando me enamoré de Yasmín, no tuve el valor de dejarte. Porque era más fácil vivir 2 vidas que tomar una decisión difícil. ¿Y ahora qué? Ahora ya no sé. Ya no sé cómo vivir sin ti. Ya no sé cómo ser feliz». «Baltasar», le dije tomándole la mano, «tienes 2 hijos que te necesitan. Dylan y Jimena no tienen la culpa de tus errores, pero están pagando las consecuencias. Si no puedes vivir por ti mismo, vive por ellos. ¿Tú crees que algún día podrás perdonarme?». La pregunta que había estado evitando durante meses. «No lo sé», le contesté honestamente. «Ahorita no puedo. El daño que me hiciste es muy profundo. Pero quizás con el tiempo... No sé. No te pido que regreses conmigo», me dijo. «Sé que eso es imposible. Solo te pido que algún día puedas perdonarme.
que algún día puedas recordar los momentos buenos que tuvimos sin que te duela. Eso va a tomar mucho tiempo, Baltasar. Tengo tiempo, me contestó. Si salgo de esta, voy a dedicar el resto de mi vida a ser un mejor hombre. Un mejor padre para Dylan y Jimena. Una mejor persona en general. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Salí del cuarto con el corazón revuelto. Ver a Baltasar así me había afectado más de lo que esperaba. No sentía ganas de regresar con él, pero tampoco quería que muriera. Esa noche toda la familia se quedó en el hospital. Era como una vigilia extraña donde todos estábamos unidos por el hombre que nos había lastimado a todos, de diferentes maneras. A las 2 de la mañana, cuando los niños se habían quedado dormidos en las sillas de la sala de espera, Yasmín se acercó a mí. «Gracias por venir», me dijo. «No tenías ninguna obligación de estar aquí». «Baltasar fue mi esposo durante casi 50 años», le contesté. «No puedo borrar eso, aunque ahora esté divorciada de él. ¿Crees que va a estar bien?» «Físicamente sí. Emocionalmente va a necesitar mucha ayuda. Y va a necesitar razones para seguir viviendo. Los niños son su razón para vivir», me aseguró Yasmín. «Entonces necesitan ser suficiente razón, porque yo ya no puedo ser su razón para nada». Yasmín asintió tristemente. «Lo sé, y no te culpo. Baltasar estuvo hospitalizado durante una semana. Cuando salió fue directamente a un centro de rehabilitación psiquiátrica, donde pasó un mes completo. Durante ese tiempo, Dylan y Jimena se quedaron varias veces en mi casa, y yo empecé a sentir algo que no había sentido en años. La alegría de cuidar a alguien. No es que quisiera reemplazar a Yasmín como figura materna, pero estos niños necesitaban estabilidad, y yo tenía tiempo y amor que dar. Era una situación complicada, pero hermosa a la vez. Cuando Baltasar salió del centro de rehabilitación en febrero del 2024, era una persona diferente. Había subido de peso, se veía más saludable y tenía una actitud más humilde y reflexiva. Había estado yendo a terapia intensiva y tomando medicamentos para la depresión. La primera vez que lo vi después de su internamiento fue en el cumpleaños número 14 de Jimena, que se celebró en mi casa porque los niños habían pedido que fuera ahí. «Hola, Aurelia», me dijo cuando llegó con un regalo para su hija. «Hola, Baltasar», le contesté. «¿Te ves mejor?» «Me siento mejor. Gracias por cuidar de los niños mientras estuve internado». «No tienes que agradecerme. Lo hice porque quise hacerlo». Durante la fiesta, observé a Baltasar interactuar con todos los niños. Dylan, Jimena y los nietos que había tenido con Leonardo y Sofía. Se veía como un abuelo cariñoso y presente, algo que nunca había sido completamente cuando mis hijos eran pequeños, porque siempre estaba trabajando o cansado. Al final de la fiesta, cuando ya todos se habían ido menos Rosa, Baltasar se acercó a mí. «¿Podemos platicar 5 minutos?» me preguntó. «Está bien», le contesté. Nos sentamos en el patio, en las mismas sillas donde habíamos pasado miles de tardes durante nuestro matrimonio. «Quería agradecerte por todo lo que has hecho por Dylan y Jimena», me dijo. «Sé que no tenías ninguna obligación. Son buenos niños», le contesté. «Merecen tener adultos que los cuiden. También quería pedirte disculpas otra vez. Sé que ya te pedí perdón antes, pero ahora, después de la terapia, entiendo mejor el daño que te causé. ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? Entiendo que no solo te fui infiel. Te robé el derecho a tomar decisiones informadas sobre tu propia vida. Te robé 14 años donde podrías haber elegido estar con alguien que te amara completamente. O podrías haber elegido estar sola pero con dignidad». Sus palabras me sorprendieron por su profundidad. ¿Eso te dijeron en terapia? Eso lo entendí yo mismo. Aurelia, no solo te quité la fidelidad que merecías, te quité la verdad. Y sin verdad, no puedes tomar decisiones reales sobre tu vida. Tenía razón. Esa era exactamente la traición más profunda. No solo me había engañado, me había quitado la posibilidad de elegir mi propio destino, con información completa. «¿Y qué vas a hacer con esa comprensión?», le pregunté. «Voy a tratar de ser un mejor hombre. Voy a seguir en terapia. Voy a ser el padre que Dylan y Jimena merecen. Y voy a tratar de vivir de una manera que honre el amor que tú me diste durante todos esos años, aunque ya no esté conmigo». «¿Y Yasmín?» «Yasmín y yo estamos tratando de construir una relación real, honesta, sin secretos,
sin mentiras. Es difícil porque durante 14 años nuestra relación se basó en escondernos. Ahora tenemos que aprender a estar juntos abiertamente. ¿Creen que lo van a lograr? No lo sé, admitió. Pero vamos a intentarlo. Los niños necesitan que lo intentemos. Cuando se fue esa noche, me quedé sentada en el patio reflexionando sobre la conversación. Por primera vez desde el divorcio, había hablado con Baltasar como dos adultos, tratando de entender una situación difícil, no como enemigos peleando. No significaba que lo había perdonado, pero significaba que quizás, algún día, podríamos encontrar una manera de coexistir en paz por el bien de todos los niños que habían resultado afectados por esta situación. Esa noche escribí en mi diario: hoy hablé con Baltasar sin sentir rabia. Solo sentí tristeza por todo lo que perdimos, pero también esperanza por lo que todavía podemos construir. No como pareja, sino como adultos responsables que comparten una historia y una familia extendida. Era un progreso pequeño, pero era progreso al fin. Para marzo del 2024, mi nueva vida había encontrado un ritmo que me gustaba. Tenía mis rutinas: terapia los martes, grupo de lectura con Rosa y sus amigas los jueves, clases de pintura los sábados. Dylan y Jimena venían a hacer tarea conmigo 2 veces por semana, y mis nietos de Leonardo y Sofía venían los domingos. Había convertido la que antes era la recámara de mis hijos en un estudio de arte. Siempre había querido pintar, pero durante el matrimonio nunca había tenido tiempo. Ahora, a los 69 años, estaba descubriendo que tenía talento para los paisajes y las naturalezas muertas. «Te ves muy contenta», me dijo Rosa una tarde mientras pintaba un atardecer en el patio. «Me siento contenta», le contesté sorprendida por mi propia respuesta. «Por primera vez en años, me siento como yo misma». «¿Y cómo es ser tú misma?» «Es más divertido de lo que pensaba». Me reí. Resulta que soy más independiente y más valiente de lo que creía. En abril, sucedió algo inesperado que me hizo reflexionar sobre las segundas oportunidades. En el grupo de lectura conocí a Esteban Morales, un hombre viudo de 72 años, que había perdido a su esposa 2 años atrás, después de 45 años de matrimonio. Esteban era ingeniero jubilado, elegante y culto, con un sentido del humor que me hacía reír de una manera que no había reído en años. Después de las reuniones del grupo, empezó a invitarme a caminar por el centro histórico de Querétaro, a tomar café, a ver exposiciones en el museo. «¿Estás saliendo con Esteban?», me preguntó Rosa con una sonrisa traviesa. «Estamos conociendo», le contesté sonrojándome como adolescente. «Es un hombre muy interesante». «¿Y cómo te sientes con eso?» «Rara», admití. Después de 49 años con la misma persona, salir con alguien nuevo se siente como aprender un idioma diferente. «¿Pero te gusta?» «Sí», reconocí. «Me gusta mucho». Esteban era todo lo opuesto a Baltasar. Era transparente, directo, comunicativo. Me contaba sobre su día, sobre sus sentimientos, sobre sus planes. No había misterios, no había secretos, no había esquinas oscuras en su personalidad. Una tarde de mayo, mientras caminábamos por el jardín Cenea, me preguntó sobre mi divorcio. Rosa me contó un poco de lo que pasó. Me dijo con cuidado: «Pero no quiero invadir tu privacidad». Le conté toda la historia. La motocicleta inexistente, el garaje-apartamento, los 14 años de mentiras, la confrontación, el divorcio. Esteban me escuchó sin juzgar, sin interrumpir. «¡Qué situación tan difícil!», comentó cuando terminé. «Pero me impresiona cómo la manejaste». «¿Te impresiona?» «Claro. Muchas personas se habrían quedado calladas por miedo o por vergüenza. Tú peleaste por tu dignidad». «A veces me pregunto si hice lo correcto», le confesé. «Destruí una familia. Afecté a los niños». «Aurelia», me dijo tomándome las manos, «tú no destruiste nada. Tu ex esposo destruyó la familia cuando decidió vivir una doble vida. Tú solo destapaste una situación que ya estaba rota». Sus palabras me tranquilizaron. Era reconfortante tener la perspectiva de alguien ajeno a la situación. En junio, Esteban me invitó a acompañarlo a un viaje de 1 semana a San Miguel de Allende. «Solo como amigos», me aclaró. «Habitaciones separadas, sin presiones. Solo para conocernos mejor fuera de Querétaro». La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. No había viajado sola con un hombre que no fuera Baltasar en más de 50 años. «¿Qué opinas?», le pregunté a la doctora Herrera,
en mi sesión de terapia. ¿Qué opina usted? Me contestó con otra pregunta. Creo que tengo derecho a ser feliz, le dije. Creo que merezco conocer a alguien que me trate bien. ¿Y qué la detiene? Miedo. Miedo de estar cometiendo un error. Miedo de que la gente piense que me divorcié para andar con otros hombres. Miedo de lastimar a mis hijos. ¿Sus hijos han expresado alguna preocupación sobre Esteban? Al contrario, admití. Leonardo me dijo que se alegra de verme feliz. Y Sofía dice que Esteban parece un buen hombre. Entonces, ¿el miedo viene de dónde? Pensé la pregunta cuidadosamente. Creo que viene de 49 años de ser la esposa de Baltasar. No sé muy bien cómo ser Aurelia que sale con Esteban. ¿Le gustaría aprender? Sí, le contesté sin dudarlo. Sí me gustaría. Acepté el viaje a San Miguel de Allende. Fue una semana maravillosa donde redescubrí la alegría de ser cortejada, de tener conversaciones largas e interesantes, de reírme hasta que me doliera el estómago. Esteban era un caballero perfecto, atento pero no posesivo, cariñoso pero respetuoso. La última noche del viaje, mientras cenábamos en una terraza con vista a la ciudad iluminada, Esteban me tomó las manos. Aurelia, me dijo, estos meses contigo han sido los más felices que he tenido desde que murió mi esposa. Me gustaría que consideraras la posibilidad de tener una relación formal conmigo. ¿Una relación formal? Le pregunté con el corazón latiendo fuerte. Novios, me aclaró sonriendo. Como dos adolescentes de 70 años. Me reí de la imagen. ¿No crees que somos muy viejos para esas cosas? ¿Para el amor? Me preguntó. Nunca somos muy viejos para el amor. Esa noche le dije que sí. A los 69 años tenía novio otra vez. Cuando regresamos a Querétaro, anunciamos nuestra relación a nuestras familias. Las reacciones fueron variadas, pero en general positivas. Rosa estaba eufórica. Mis hijos se alegraron por mí. Y hasta Dylan y Jimena dijeron que Esteban les caía bien. La reacción más difícil fue la de Baltasar. Cuando se enteró por Dylan de que tenía novio, pidió hablar conmigo. ¿Es en serio? Me preguntó cuando nos encontramos en un café del centro. Muy en serio, le contesté. ¿Lo amas? La pregunta me tomó por sorpresa. Estoy aprendiendo a amarlo, le contesté honestamente. Es diferente al amor que sentí por ti. Es más maduro, más consciente. Baltasar se quedó callado por varios minutos. Me alegro por ti, dijo finalmente, aunque se notaba que le costaba trabajo. ¿De verdad? De verdad. Mereces ser feliz, Aurelia. Y si este hombre te hace feliz, entonces me alegro. Gracias, le dije sorprendida por su reacción. Solo, ¿puedo pedirte un favor? ¿Cuál? Que no permitas que el resentimiento hacia mí afecte tu nueva relación. Que no compares a Esteban conmigo, ni para bien ni para mal. Que le des una oportunidad limpia. Su consejo me pareció muy sabio. Se lo voy a dar, le prometí. En agosto del 2024, exactamente un año después de mi divorcio, Esteban y yo decidimos mudarnos juntos. No nos casamos. Los dos habíamos tenido matrimonios largos y preferíamos una unión libre, pero combinamos nuestras vidas de una manera que se sentía natural y cómoda. Esteban vendió su casa y se mudó a la mía. Renovamos algunas habitaciones, combinamos nuestros muebles y creamos un espacio que era nuestro. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo un hogar con alguien como socia igual, no como esposa tradicional. ¿Cómo se siente ser feliz?, me preguntó Rosa una tarde mientras tomábamos té en mi patio renovado. Se siente como despertar después de un sueño muy largo, le contesté, como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera abierto los ojos. ¿Te arrepientes de algo? Me arrepiento de haber tardado tanto en abrir esa puerta del garaje, le dije riéndome. Me arrepiento de haber vivido con sospechas durante años en lugar de buscar la verdad inmediatamente. ¿Y del divorcio? Del divorcio no me arrepiento nada. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. En septiembre, algo hermoso sucedió. Dylan y Jimena, que ya tenían 16 y 15 años respectivamente, me pidieron oficialmente que fuera su abuela adoptiva. Señora Aurelia, me dijo Dylan con una solemnidad que me conmovió. Usted ha sido más abuela para nosotros de lo que esperábamos de cualquier familiar. ¿Nos daría permiso de llamarla abuela Aurelia? Claro que sí, les contesté con lágrimas en los ojos. Sería un honor. Fue entonces cuando me di cuenta de que las tragedias a veces
nos llevan a bendiciones que nunca habríamos imaginado. Si Baltasar no me hubiera engañado, nunca habría conocido a estos niños maravillosos. Si no me hubiera divorciado, nunca habría conocido a Esteban. Si no hubiera pasado por la terapia, nunca habría descubierto mi propia fortaleza. En octubre del 2024, Baltasar y Yasmín anunciaron que se iban a casar. Después de casi 30 años de relación clandestina, finalmente iban a formalizar su unión. ¿Cómo te sientes con eso?, me preguntó Esteban cuando les conté. Aliviada, le contesté. Significa que finalmente tomaron responsabilidad por su relación. Ya no están viviendo en las sombras. ¿Los vas a felicitar? Ya lo hice. Les dije que les deseaba lo mejor. Eres una mujer muy generosa, me dijo Esteban abrazándome. No soy generosa, le contesté. Soy libre. Cuando ya no cargas resentimiento es fácil desearle bien a las personas. La boda se realizó en noviembre. Una ceremonia pequeña a la que no asistí, pero que mis hijos y mis nietos sí presenciaron. Dylan y Jimena finalmente tuvieron la familia unida y abierta que habían estado esperando toda su vida. En diciembre, para celebrar el 2º aniversario de mi divorcio, Esteban y yo organizamos una fiesta en nuestra casa. Invitamos a toda la familia, mis hijos, mis nietos, Dylan, Jimena, Rosa y sus hijos, los hijos de Esteban, y hasta algunos amigos nuevos que habíamos hecho juntos. Durante la fiesta, mientras veía a toda esa gente querida riéndose y platicando en mi patio, me di cuenta de algo maravilloso. Había logrado construir una familia más grande y más feliz después del divorcio que la que había tenido durante el matrimonio. ¿En qué piensas?, me preguntó Esteban, rodeándome la cintura con el brazo. Pienso en lo extraños que son los caminos de la vida, le contesté. Hace 2 años pensé que mi mundo se había acabado, y resulta que apenas estaba comenzando. ¿Te duele recordar lo que pasó? Ya no, le contesté sorprendida por mi propia respuesta. Ya no me duele. Solo me parece una historia que le pasó a otra persona. Esa noche, después de que se fueron todos los invitados, me senté en mi estudio de arte a escribir en mi diario. La última entrada decía: hoy cumplí 70 años y 2 años de libertad. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la traición puede convertirse en liberación y que el amor verdadero puede llegar a cualquier edad. Mi vida no terminó cuando descubrí las mentiras de Baltasar. Mi vida real apenas empezó cuando decidí vivir en la verdad. Cerré el diario y miré hacia el futuro con emoción. A los 70 años, tenía planes, sueños, esperanzas. Tenía un hombre que me amaba honestamente, nietos que me adoraban, hijos que me respetaban, y una hermana que había sido mi cómplice en la aventura más importante de mi vida. Nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para exigir la verdad. Y nunca, nunca es tarde para ser feliz. Por eso hoy, si ustedes están viviendo algo parecido a lo que yo viví, quiero decirles esto. No se queden callados por miedo. No acepten migajas cuando merecen el banquete completo. No vivan en la mentira por comodidad, cuando pueden vivir en la verdad con dignidad. Si sus instintos les dicen que algo está mal, hagan caso a esos instintos. Si sienten que les están mintiendo, investiguen hasta encontrar la verdad. Y si descubren que han estado viviendo engañados, tengan el valor de cambiar su vida, sin importar la edad que tengan. Yo me divorcié a los 68 años y encontré el amor verdadero a los 69. Si yo pude, ustedes también pueden. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y bueno, queridos oyentes, esta ha sido mi historia. Una historia que empezó con sospechas sobre una motocicleta que nunca existió y terminó con una vida nueva que nunca imaginé posible. Si llegaron hasta el final de este relato, les agradezco de todo corazón. Compartir mi experiencia no fue fácil, pero espero que pueda servir de inspiración para otras mujeres que estén pasando por situaciones similares. Recuerden, merecen respeto, merecen honestidad y merecen ser felices. No importa la edad que tengan, siempre tienen derecho a exigir una vida digna. Si esta historia les gustó, por favor denle like para que llegue a más personas que puedan necesitar escucharla. Suscríbanse al canal si quieren más historias reales como esta y comenten de qué país nos están viendo y qué les pareció mi experiencia. Estas historias son importantes porque nos recuerdan que no estamos solos, que otros han pasado por lo mismo
y que siempre hay esperanza de un futuro mejor. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerden, nunca es tarde para vivir la vida que merecen. Con cariño, su amiga Aurelia.